Esa Claudia siempre está encerrada en un cuarto oscuro, húmedo, maloliente, y no la quiero sacar de ahí. Y yo sé que sufre y que le duele y que necesita un abrazo, un beso. Y no la quiero sacar ahí porque no sé cómo lidiar con la repulsión que me causa. Los archivos que tengo, que ya parece enciclopedia del psiquiátrico, no miente. Abuso sexual infantil, depresión, ansiedad, pensamientos obsesivos, pensamientos suicidas. Les tengo que regresar la culpa y la vergüenza a mis abuelos. Porque ya vivieron toda una vida como hombres perfectos, padres de familia, hombres respetables, hombres de bien, cuando son una mierda. Y por eso yo quiero a Salvador, a Chucho, a Jaime, a Miguel y a todos y cada uno de los que hablaron de mí, que carguen ahora con la vergüenza y con la culpa que les corresponde. ¿Nos podrías regalar tu nombre, si quieres, tu edad y a qué te dedicas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Casada, divorciada, soltera? Me llamo Claudia Bernal, tengo 51 años, soy separada del papá de mis hijos, me volví a vivir en unión libre con mi pareja, ya llevo 16, 17 años con él. Somos una familia como rara, muchos dirán, porque vivo con mi pareja adora a mis nietos, se lleva muy bien con mis hijos. Problemas como en cualquier pareja, ¿no? Desgastes como en cualquier pareja, pero valoro mucho de ese hombre que tuvo los pantalones bien puestos para decir, yo soltero sin hijos me aviento contigo con 3 hijos y no me da miedo. Y se lleva muy bien con el padre de mis hijos. Mis 3 hijos, mis 2 nietos, mi ex, mi actual y mi hermana y mis sobrinos. Esa es mi familia. Que entonces se ve que has formado una familia muy, pues sí, muy especial, porque así deberían de ser todas las familias que los papás ya no están juntos, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Creo que para el papá de mis hijos y para mí, antes que ser marido y mujer, antes de ser enemigos, siempre quisimos y somos papás. Entonces nosotros damos y si bien no estamos de acuerdo en muchas cosas, no sé, problemas a lo mejor de día a día o creencias, en lo que sí estamos de acuerdo es en que somos y damos por ellos, porque tengan el amor suficiente y la seguridad suficiente con su familia y que sepan que así tengan 40 años, 50 años, si en algún momento les va mal en la vida o no les va como lo planeado, está la casa de su mamá y está el respaldo de su mamá, de su papá, de su padrastro, para todo lo que necesiten. Qué padre, Clau. Oye, ¿y a qué te dedicas? Yo estudié para cosmetóloga. Mi intención era poner una estética en algún tiempo. Por azares de la vida, tuve que, antes de tener un negocio propio, irme a trabajar. Entré al mundo primero de decán, como a los 30 años, yo creo 28, 30 años, pero dije, esto no va a dejar para mucho tiempo, además de los uniformes que te ponen, ¿no? Entonces, no era como que yo me sintiera muy cómoda. Me ofrecen para irme de promotora en vinos y licores. De ahí brinco fue mi parteaguas laboral, digamos, a laboratorios. Me enamoro de los laboratorios. Me voy a un laboratorio de OTC, medicamentos OTC, y de ahí brinco a dermatología. Y ahí me quedé supervisora, coordinadora, gerente, capacitadora en dermatología, cuidado de la piel. ¿Y actualmente trabajas? No. En la pandemia me da mi segunda crisis de fibromialgia. Fue una crisis que tardé 3 años en cama. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un síndrome que al día de hoy es relativamente nuevo. A mí cuando me dijeron, ¿tienes fibromialgia? Y yo, ¿qué es eso? Tardé mucho tiempo para poder decir la palabra, porque me trababa. Las pocas investigaciones que hay hasta ahorita es un problema del sistema nervioso, pero que te incluye absolutamente todo. Un dolor es un dolor hasta de lo más increíble, como que digas, me duele la ceja o me duelen las pestañas. No me muevas el cabello porque me duele. Me duele cuando mueves un cabello. Tiene más de 200 síntomas. Te pueden dar 100 en un día. O sea, vives cansada, vives agotada, duermes pero no descansas. Te da algo que se llama fibroneblina. Puedo ir manejando y de repente sé a dónde voy
Y a lo mejor si no voy en coche, digo, o sea, tomo tal pecera y llego. Pero ¿cómo la tomo? ¿Cómo me subo? ¿Cómo lo hago? Es la fibroneblina, que no sabes cómo hacer algo que sin pensarlo normalmente harías. Fotosensibilidad. Me lastima mucho, mucho la luz. Yo quiero vivir a oscuras cuando yo amo el sol. No, en mi casa me gusta ventanas grandes, todo, pero me molesta la luz. Memoria a corto plazo dañada. Me puedes repetir 5 o 10 veces una cosa que te acabo de preguntar y si me volteo y vuelvo a voltear, te lo vuelvo a preguntar. Vives con muchas limitaciones físicas y mentales. Y hasta ahorita con lo único que se controla, es incurable, con lo único que se controla es con antidepresivos. Entonces, en la pandemia me da la crisis y empiezan mis trámites para pensionarme. El reumatólogo es el único que puede diagnosticarla y controlarla entre el reumatólogo, pero sobre todo psiquiatría. Entonces ya tengo 12 años, yo creo, medicada con antidepresivos con el psiquiatra. ¿Tienes artritis? ¿Y qué más cuestiones físicas tienes? Sobre todo esas son las más importantes, por así decirlo, y que me impiden, porque realmente manejo un excelente nivel de azúcar, de presión arterial, y siempre lo he dicho, yo trabajaba por necesidad. Amaba y me apasionaba mi trabajo, pero yo a partir de que ya no trabajo, yo difícilmente salgo de mi casa. Yo salgo los lunes, hago mi mandado, y en toda la semana yo no salgo, pero es porque me causó depresión química. Entonces yo vivo con depresión. En algún momento el psiquiatra estaba con 2 chicos de los que mandan practicantes y me dijo, ¿cómo te sientes? Tuve un intento de suicidio a los 15 años y me dice, ¿cómo te sientes? Pensamientos suicidas. Y le dije, a ver, para mí un suicida siempre vamos a ser un suicida. Siempre, diario, tenemos pensamientos suicidas. Eso no quiere decir que lo voy a hacer. A los 15 años sí lo hice. No lo volveré a hacer por el simple hecho de que yo siempre quise ser mamá, de que soy madre, de que soy abuela, y yo no le daría ese dolor a mis hijos. Y mis hijos y mis nietos me dan muchas, muchas alegrías y muchos motivos por los cuales vivir. Para algunas personas será decir, pues qué mediocre que vivas por otros, pero yo de algo me tenía que agarrar para no intentar cada 5 minutos suicidarme. Eso no quiere decir que no tenga felicidad en mi vida, ¿no? Pero siempre vamos a hacer suicida, siempre pasa por tu cabeza y si acabo con este dolor. Y si hoy lo hago y me tomo todo el frasco y que piensan que fue un accidente, pero viene ok, ¿le vas a hacer eso a tus hijos? ¿Ya no vas a disfrutar a tus nietos? Y dices, no lo vuelvo a hacer. Me lleva a preguntarte, ¿qué te trae por aquí? ¿Por qué a los 15 años intentaste suicidar? Platícanos. En ese momento sí fue totalmente consciente, quiero acabar con esto. En ese momento a mí no me importaba, obviamente, pensar en nadie, ¿no? Porque yo sentía que no le importaba a nadie. La educación que nos daban antes es bien diferente a la que hoy en día yo le he querido dar a mis hijos y les he dado, creo. Vienes de un matrimonio con violencia, de ver cómo golpeaban a tu mamá, de ver golpeada a tu mamá. Vienes de abusos sexuales. Yo veo a los niños como un disco duro y uno de adulto mete los comandos que quiere manejar con ese niño. Los comandos que me inculcaron o que me metieron en esa programación fue: una mujer bonita sufre mucho. Y vamos, suena egocéntrico, no. Pero si yo me veo en el espejo y veo algo agradable, y si todo el mundo dice qué bonita niña, qué niña tan grandota, pues dices, soy bonita. Pero para mí, en vez de ser una fortuna, era una desgracia. Porque no quiero mencionar quién, porque ya no está, y yo sé que eso no lo hizo por maldad. Pero me decía, mija, tú vas a sufrir mucho, porque las mujeres bonitas los hombres no las quieren para casarse, los quieren para sus cochinadas. Ya tienes ahí un referente a qué es el sexo, qué es la sexualidad, cochinadas, ¿no? Entonces dicen, ay, mija, tú vas a sufrir mucho, nadie te va a agarrar en serio. Nada se van a querer para sus cochinadas y buscan otro tipo de mujeres para casarse. Entonces a mí me preguntaban qué quieres ser de grande y yo les decía, mamá, porque quiero ser mamá. Y algunas tías me veían así como de, o tíos, o sea, sí, pero ¿qué más vas a hacer? A ver, yo ya soy,
Y el que voy a estudiar, no lo sé. De grande me vengo a dar cuenta que yo quería ser mamá para salvar a la niña que fui. A los 15 años yo ya me avergonzaba de esa niña. Yo no quería volver a ver a esa niña, porque para mí era una niña sucia. Para mí era una niña que a los 4 años ya sabía lo que era el sexo oral, que ya sabía lo que era que le tocaran la vagina, que ya sabía lo que era que le metieran a fuerzas un pene en la boca. Y esa niña me daba asco. Y creo que si te das cuenta, lo digo con asco. A los 15 años, ver todos esos problemas que pasé, ver que de la familia de mamá, mi mamá era la única mujer divorciada, porque todos tenían su sagrado matrimonio. Y entonces con los hijos de Juana podían hacer lo que querían. Podemos pegarles porque tenemos el derecho, porque no tienen aquí a su papá. Entonces es como ver a una madre soltera, ¿no? Y esa madre intentando sacar a sus hijos adelante y se iba confiada porque dejaba en su familia, con su familia, a sus hijos y no sabía lo que hacían con sus hijos. Entonces yo veo fotos, a mí me costó años poder poner en mi Facebook, por ejemplo, una foto mía de niña. Yo no tengo fotos mías de niña, tengo 2, porque me daba asco ver a esa niña. Lloré y lloré y lloré porque dije, he juzgado tanto a esa niña. Y esa niña necesita que la salve, que sepa que ella no tuvo la culpa, que no es sucia, que no es una degenerada, que fue una víctima. Y yo intenté salvar a todos los niños, a mi hermana, a mis hijos, pero me ha costado, al día de hoy, a mis 51 años, me cuesta trabajo aún reconciliarme con esa niña y poder verla con amor y decirle, yo te voy a proteger y yo te voy a amar. Si hoy en día me preguntas cuándo fue la última vez que tu madre te dio un beso, no lo recuerdo. Yo lo único que recuerdo de mi infancia temprana, a los 4 años, teniendo a alguien haciéndome sexo oral o obligándome a hacerle sexo oral, no recuerdo un beso de mi madre. Y vamos, no es que mi mamá fuera mala. Volvemos a lo mismo, la educación que tenía, ¿no? Mi papá lo amo a pesar de muchas cosas. Mi papá era mi adoración y después vengo a pensar que yo juzgué tantos años a mi mamá y la critiqué. A pesar de que hasta mis 50 años mi mamá siempre estuvo conmigo, mi papá no. Él era más cariñoso físicamente, pero mi mamá me demostró el amor de muchos otros modos que a cierta edad no lo entiendes. Y por experiencia digo que la mayoría no sabemos qué tanto nos ama nuestra madre y qué tan importante es para nosotros hasta que falta. Y vengo de juicios que me condicionaban, que yo sabía que mi mamá me condicionaba, tienes que ir a declarar. Y yo tenía que ir a declarar contra el hombre que más amaba. Y yo sabía que declarando en ese juicio, ese hombre que más amaba no me iba a bajar de una hija de la chingada. Y me iba a dejar de hablar, me iba a castigar por 3 o 4 años. Hasta que me volvió a hablar, volvíamos a tener una relación, pero me volvió a hablar para insultar a mi mamá. Se sentía con el derecho de queriéndolo dañar. Ella no sabía cuánto nos dañaba a mi hermano y a mí. Y mi hermano era una persona solitaria. Entonces, veniendo de de toda esa problemática, de enterarme un año antes, 2 años antes creo que mi hermano fumaba marihuana. Yo dije, ¿por qué, no? Y ver a mi hermano, cualquier foto que veas de mi hermano, era una persona triste. Unos ojos con una inmensa tristeza. Obviamente yo amaba a mi hermano. Él me cuidaba mucho de niña, siempre gorda y que no se metieran conmigo, pero yo no sabía lo que mi hermano cargaba. Yo viviendo en juicios, ellos siempre peleados, me llevan entre los dos a hacer mi examen para entrar al CCH. Bueno, porque antes era examen escuela por escuela, ¿no? Y les dijeron que tardaba de 2 a 3 horas. Yo resolví el examen en 1 hora. Salgo de ahí, los empiezo a buscar y no están por ningún lado. Antes no había celulares, no había nada. Entonces yo me pongo a llorar. Ya era mi amigo el que posteriormente iba a ser mi esposo. Y le hablé y le dije, oye, tengo miedo, estoy sola, mis papás no están, no llegan. Y yo empecé a ver que todos salían, todos se iban y mis papás no estaban por ningún lado. A esa edad no necesitas pensar mucho para pensar que podían haberse ido a dónde, ¿no? Y me dio mucho coraje. Y dije, o sea, a mí me meten a juicios, me obligan a ir a un juicio, mi papá me castiga para que terminen yéndose, a ellos les valga y se vayan juntos y me dejen aquí sola.
Una señora, doy gracias a Dios de verdad que fue la persona indicada que encontré, me vio llorando y me dijo, hija, ¿qué tienes? Le dije, es que no están mis papás, no sé dónde estoy. Ella me llevó hasta la avenida donde vivíamos y ya le dije, sí, ya aquí yo conozco, pues ya 15 años. Llegó y mi abuelita, en vez de preocuparse si había llegado bien, si dejaste a tu madre, llegó mi mamá enojadísima súper a reclamarme. Y yo dije, todo lo hago mal. O sea, no piensa mi mamá que era algo importante para mí, pero era también importante para mi seguridad que yo saliera y verlos ahí. Y me regañaron, yo nada, solamente me puse a llorar. Era viernes, el sábado me levanto, mi abuelita tuvo que salir, mi mamá se fue a trabajar, mi tía que me lleva 3 años, no sé a qué salió, estaba esperando bebé. Y yo me paré tan sin ganas de nada. Y unos chicos que se juntaban allá afuera, entró uno de ellos y me dijo, oye, ¿me prestas una jarra? Vamos a hacer un agua de melón, me acuerdo. Y le dije, sí. Le di la jarra, vi que molió el melón y me dice, como hablan ellos, ¿no? Manita, ¿quieres un vaso? Y le dije, sí. Volteo la alacena y volteé y vi todos los medicamentos. Había medicamentos del corazón y de la presión de mi abuelita. A ciencia cierta no sé cuál fue el que agarré el frasco, lo vacié completito en el vaso de plástico, de esos de plástico que no son transparentes. Él no vio porque eran pastillas chiquititas. Vacié todo el frasco y le puse el vaso, le dije, sírveme aquí. Y me tomé las pastillas. Todavía terminé de limpiar el piso y fui y me subí a mi litera. De ahí no supe de mí. Hasta el tercer día que desperté. Estaba mi papá, mi mamá. Les dijeron que 5 minutos más y ya mi corazón se hubiera detenido, ¿no? Pobre de mi tía porque fue la que me vio. 4 de la tarde dice que yo estaba volteada. Cuando me volteé yo estaba echando espuma por la boca. Y como pudo así embarazada, fue tanto su susto que ella me bajó de la litera. Después a mí no me bajaron de... Hizo berrinche, quiere llamar la atención. Absolutamente nadie se preocupó por preguntarme por qué lo hiciste. Fue mi papá, ¿y qué te pasa? ¿Por qué? Esos berrinches, eso no está bien. Digo, hoy desgraciadamente está como si fuera moda el cortarse. Yo agarré la navaja de un cúter y yo apretaba esa navaja en mis manos y les escondía mis manos. Yo tenía las manos todas cortadas. Yo me quería hacer daño, yo me quería castigar porque no pude matarme, porque no me dejaron morirme. Mi hermano fue, se sentó conmigo en la cama, me abrazó y me dijo, gorda, no lo vuelvas a hacer, me haces falta. Yo te voy a proteger y yo no voy a hacer que nadie más te vuelva a dañar. Creo que los dos sabíamos de lo que hablábamos, pero no lo queríamos hablar directamente. Y yo también lo abracé y le dije, sí, está bien. Y así lo hizo. En una fiesta en Navidad hizo un escándalo porque una tía hizo un comentario de mí que a él no le agradó y vámonos, si a ustedes les gusta estar aquí, y vámonos, agarró a mi hija y le dije, oye, no, Ricardo, espérate, estamos en la fiesta familiar. No, vámonos, que son no sé qué y no sé qué. Y sí, yo lo protegí a él y él me protegía a mí. Nunca hablamos claro, pero ese fue mi intento de suicidio frustrado. A los 18 años que soy madre, dije en la vida lo vuelvo a intentar. Jamás. Porque ya soy lo que quería hacer. Aunque con mis crisis sí lo pienso y repito, y mis hijos lo saben, ¿no? Saben que diario pasa el abrir los ojos y decir, ay, neta me tengo que levantar. Cuando estaba en la crisis y abría los ojos y veía desde mi ventana un árbol, oír los pajaritos y decía, sería tan fácil ahorita agarrar tanta medicina controlada que me dan y quedarme dormida y no sentir. Más el quererse suicidar, creo que es el querer dormir o matar, el dolor y la rabia que uno carga siempre. Solamente tengo 2 muelas mías, dientes míos yo creo que tengo 6. Todos me los tiré, todos me los fracturé. Desde joven tengo la maña de apretar los dientes dormida y nada más cuando oía como tronaba una muela despertaba y ya me la había fracturado. Y en el día me dan un medicamento que es para pensamientos obsesivos, porque en el día yo solita me tengo que estar descubriendo que estoy con la lengua empujándome los dientes o apretándolos. De repente siento el dolor de muela y digo, ¡ay! Estaba apretando la quijada y no me di cuenta. Me dijeron que es obviamente bruxismo, es toda la rabia que tengo contenida. Me acabé mi dentadura. ¿Cuál es la rabia que tienes contenida, Claudia? La rabia es a las pocas personas que les llegué a tener confianza antes de esto, me decían, ¿cómo soportaste todo eso?
O me han dicho, es que yo veo una niña feliz. Ah, claro, a mí me encantaba patinar, me encantaba jugar afuera con mis amigos, con mis primos, hasta que descubrí la palabra que dije, es que era lo que yo hacía, disociarse. Yo en el día era esa niña feliz que tenía que ser, la que jugaba. En la noche era la niña sucia con la que jugaban. Era la niña que se asqueaba de su cuerpo. Entonces yo aprendí a separar. En el día yo estaba tranquila y sabía que podía jugar y podía ser niña. Y en la noche el oír el ruido de un catre al lado, el oír una puerta y decir, otra vez va a pasar. Y no puedes hacer ruido porque tienes a un lado durmiendo a tu prima. Y no puedes hacer ruido porque su esposa está ahí enfrente, en la cama de enfrente, durmiendo. Y me van a echar la culpa. Aprendí a hacer eso. A no ser en el día esa niña sucia. Cuando a los 15 años se me viene todo, es cuando empiezo, obviamente, a tener novio. ¿Cómo voy a disociar esa novia inocente de esa adolescente que ya sabe lo que es el oral, que ya sabe lo que es ver a alguien masturbarse, que le da asco oír una respiración agitada? Dice, ¿cómo me voy a separar de eso? Es que él no merece esta novia. Él no merece esta novia que ya le agarraron 20,000 veces los senos, que ya le han introducido los dedos en la vagina, que ya le han puesto un pene en la vagina. Y él cree que soy inocente y no soy inocente. Y yo ya traigo mucha suciedad en el cuerpo. ¿Cómo voy a ser su novia inocente? A pesar de que mamá ya me había dado permiso de andar con el chico que a mí me interesaba. Ahí ya la niña sucia y la niña buena del día se juntaron. Y dijeron, ¿cuál va a vivir? Ninguna. Porque yo no quiero ser toda la vida esa niña sucia, pero tampoco eres la niña inocente. Mejor que se vayan las dos. No me fui, obviamente, fui madre y aprendí a reprimir todo eso. Ya no, ahora no soy ninguna de esas dos. Ahora soy madre, pero su consciente ahí está. Y dices, rabia con todos los que me hicieron esto. Rabia con todos los que me robaron la inocencia. Rabia con todos esos desgraciados que son señores respetables y que yo estoy cargando con toda su mierda. Y entonces toda esa rabia es apretar la boca hasta que revientas tus muelas, hasta que revientas tus dientes. Total, hay dientes postizos. Claudia, ¿y nos quieres hablar acerca de estos depredadores? Sí, sí, la decisión más importante, el por qué hacerlo. En mi crisis, en la segunda crisis que me dio, yo tenía muy, muy fijo ese recuerdo de la niña de los 4 años que le hacían sexo y la obligaban a hacer sexo oral. No recuerdo ocasiones repetidas. Es una sola ocasión que yo recuerdo, el cuarto de tiliches de la mamá de mi papá, Salvador, el hermano de mi papá, me encierra en este cuarto, me obliga a hacerle sexo, me hace sexo, y de repente, pum, ahí se pierde ese recuerdo y ya estoy en la calle con la hermana de mi papá, Lili, dándome vueltas, jugando conmigo, diciéndome, ¿qué te hizo Salvador? ¿Qué te hizo Salvador? Y yo a esa edad de 4 años, no te puedo decir que yo era consciente de lo que me había hecho, pero yo ya en ese momento me instalaron la vergüenza y la culpa. Y le dije, nada, nada. Incluso la psiquiatra me mandó con el psicólogo también y la psicóloga me dijo, mira, podemos hacer terapia regresiva. Si a ti te da la duda, si sí te vio, o sea, si sí te penetró, aquí el tema es, quizás sí pasó, quizás no, el por qué lo bloqueó tu mente. Y yo me quedé pensando y cuando regresé le dije, no quiero, porque si así no soporto tanto dolor, si mi mente lo bloqueó fue para protegerme. Y no quiero recordarlo. Cuando me acaban de instalar la vergüenza, después de eso, quiero pensar que mi mamá se enteró que el mismo Salvador había violado a mi hermano a los 4 años. A él sí lo penetró analmente. Y a mí mi mamá me
Me instala la vergüenza una vez en casa, me acuerdo que me metió a bañar. Ella llegó de trabajar, nos recogió en casa de mi abuela, de la mamá de mi papá, nos metió a bañar y para vestirme me habló completamente de piernas y me revisó la vagina. Y a mí me incomodó eso. Pero quiero pensar que mi mamá en su desesperación de madre estaba buscando algún indicio de algún abuso. Y yo me acuerdo que yo le quería cerrar las piernas y me decía, espérate, estate quieta. Ahí volví a saber lo que era el sentirme humillada y avergonzada. En tu mente de niña vas pensando que son cosas malas. Yo evidentemente no supe hasta mucho muy grande que había violado a mi hermano. Yo pensé que nada más yo había sido a quien había violado. Me han llegado comentarios desde ni la primera ni la última. O sea, ¿Quién te ha hecho esos comentarios? Gente allegada, últimamente la más reciente, una muy allegada a mi hijo, vamos a decirlo así, que le dijo, no tenemos la culpa de los traumas de tu madre, no puedes desconfiar de toda la gente y no es ni la primera ni la última mujer abusada. Y dices, desde ahí vamos mal. ¿Por qué normalizas eso? ¿Por qué haces normal otro comentario de, ay, ninguna mujer se muere de una violación? No te voy a decir que yo recuerdo alguna penetración a esa edad, pero con lo que hicieron fue más que suficiente para dañarte. El que hablan de ti con tocamientos, oír respiraciones agitadas, el sentir unas manos que te provocan asco, no hay necesidad de que te penetren para dañarte de por vida, para que te arranquen tu inocencia, para que te dañen. Entonces, son muchos comentarios que créeme que la piel ya se me ha hecho bastante dura. Y yo al día de hoy digo, voy a hacer esto porque mi madre me dijo, haz lo que tengas que hacer para sanar. Yo tenía ese recuerdo vivido, pero no es lo mismo volverlo a vivir. Salvador, el hermano de mi papá, entra a mi recámara y le veo su cara, así te lo digo, repulsiva, acercándose a mí y yo me pongo a llorar sin poderme mover. Entonces digo, o sea, jamás voy a superar eso, jamás, jamás. Y el tener que convivir con ellos, el tener que ser los niños que quieren que seas, niños respetuosos, que respetan a sus mayores, que le siguen hablando a sus mayores y estás obligado a darle un beso a tu tío y estás obligado a dejar que te abrace tu tío. Cuando dices, este desgraciado en la noche me toca, en la noche tocándome y poniendo sus dedos en mi vagina se masturba y pretenden que lo vea y tu otro yo te dice, sí lo tienes que hacer, porque si no, no vas a ser la niña buena que todos quieren. No vas a ser la niña educada que todos dicen que tu mamá tiene a los hijos más educados. Y no te atreves a hablar, y no te atreves a hablar. ¿Te amenazaba con algo? No, porque muchas veces pensamos que los abusadores les dicen a los niños, no le digas a tu mamá porque no te va a creer. Si le dices a tu mamá o a tu papá, los voy a matar. No es necesario. Con que te roben la niñez y te instalen, en vez de inocencia, repulsión a tu mismo cuerpo, es más que una amenaza. Porque en la mente de un niño, si tú lo vas a contar, tú estás contando que eres un niño sucio, que eres el desecho de unos infelices. Entonces con eso, basta. Jamás hubo una amenaza, porque son como los depredadores. ¿Ven con quién? A esta sobrina no, a esta no, a esta no, porque viven con papá y mamá. Pero ¿qué tal los de Juana? Ay, Juana siempre está trabajando. Ellos siempre andan solos. Su papá ni los ve casi. Saben que estás indefenso. Saben que no te respalda ese colchoncito de un matrimonio. Entonces, eso lo ven en el día y en la noche ponen en práctica. Porque saben que no vas a hablar. Y Salvador también abusó de tu hermano, entonces. Salvador fue que surgió, salió a la luz. Exacto, esto. Terminando como con Salvador, porque fue el primer recuerdo que yo tengo de un abuso. Yo me entero hasta que muere mi hermano. Mi hermano muere a los 30 años y mi mamá cambió un poco su educación con mi hermana y conmigo, que fuimos las que quedamos, éramos 3, muere mi hermano, quedamos mi hermana y yo. Mi hermana es más chica que yo por 11 años. Y empezamos a hablar con ella de cosas que sabemos que al principio le incomodaban. Un no. Hasta que mi mamá, cuando muere mi hermano, ella solita nos dijo,
en una plática, ¿no? De que, no, es que ya ves que tu papá esto, el otro, y yo, no, pues sí. Y ya ves ese infeliz del Salvador. Le dije, ¿qué pasó con Salvador? Yo, tu hermano. Y yo también. Y me dice, ¿cómo también? Y ya fue que yo le dije, hablaba de mi mamá. Me tocaba, me hacía hacer, me obligaba a hacerle llorar. Y mi mamá pues se suelta a llorar, ¿no? Y ahí quedó ahora sí que esa confesión, ¿no? Con Salvador. Yo, ahora en la pandemia, me empecé a acercar a familia de mi padre. Tengo de parte de mi papá 2 hermanas y un hermano. Y dije, los quiero tratar también como hermanos, independiente de mi papá, ¿no? Son mis hermanos a fin de cuentas. Y me empiezo a acercar a ellos, la esposa de mi papá, vamos, nos abrimos de capa a platicar. Ella en alguna ocasión que fui a su casa muy sorprendida me dice, Clau, ¿cómo cambiaste? De verdad, yo noto que has cambiado mucho. Le dije, no, Inés, no te habías dado la oportunidad y no me había dado la oportunidad de realmente conocernos. Entonces ya después yo supe muchas cosas, ¿no? Que mi papá fue lo que provocó, ¿no? Esos malos entendidos, el que ellos pensaran que yo era de una forma y que yo pensara que ellos eran de otra forma. Me acerqué a ellos, me acerqué a primas, me acerqué a mucha familia, porque yo con quien quería dar era con Salvador. Yo le dije a mi mamá, lo quiero exhibir y le quiero regresar su vergüenza y su culpa. A usted y a mi papá ya les regresé su responsabilidad, háganlo con ella lo que quieran y trabajenlo como ustedes puedan. Y mi mamá lo aceptó y dijo, sí. Y por tu papá ni te preocupes, de esto no se muere. Se lo dices y le regresa su responsabilidad. Perfecto. Me entero que no podría asegurar que a todos, pero de un 100 de primos, el 98% Salvador de todos. Niños, niñas, mi papá me habló en la madrugada, lo oí que estaba tomado y le dije, a ver, Bernal, vamos a empezar a insultar otra vez. A mí me duele mi madre, a usted le duele la suya. Entonces, ¿qué le parece si hablamos de la suya? Pues obviamente se ofendió. ¿Cómo no te atreves a faltarme al respeto a mi madre? No, no porque su mamá esté muerta, ya es santa. Y yo se lo dije a mi papá, ¿dónde estaba su mamá cuando Salvador me estaba haciendo oral? ¿Dónde estaba su mamá cuando Salvador estaba violando niños? Cuando Salvador obligaba a mis primas a que le hicieran oral. ¿Dónde estaba su mamá? No puede ser que en una casa no te des cuenta que está abusando de niños, que es un pedófilo. Eso es algo que yo le reproché mucho a mi papá porque ella ya no estaba. Porque créeme que yo, si ella hubiera seguido viva, yo se lo hubiera reprochado a ella. Que no se diera cuenta, para mí es algo imposible. ¿Tus primas te han contado de abusos? Directamente una que me diga, oye Claudia, de mí soy me hizo esto, no, porque ninguna se atreve a hablar. Lo sé por personas confiables que me lo dijeron, a las cuales yo me acerqué, ¿no? Por ejemplo, yo me acerco a esta prima y me dice, es que tal prima fue abusada, fue esto. Mi mamá, por azares de la vida, tuvo mucho contacto con una de mis primas, pero mucho contacto. Y me lo dijo. Tu prima fulana, ella sí me lo dijo a mí, que si la luego Salvador. Le dije, ok, y mi tía lo sabía, porque es hija de una hermana de mi papá. Y me dice, pues creo que sí se lo dijo, pero tu tía, pues, no pasó nada. Y yo me quedé pensando, si mi tía, la más chica, ese día que me estaba dando vueltas y que me dijo que te hizo Salvador, que era también una niña de unos 13, 14 años, ¿cómo por qué me lo preguntó? O sea, no dudaría que también hubiera hablado de ella. Y más coraje aún, porque cuando le regreso su responsabilidad a mi papá y le pido de favor que cite a Salvador en su casa, porque yo quiero ir con mis hijos. Quería citar a toda la familia, de parte de mi papá, para exhibir a Salvador. Mi papá primero no sé dónde está, cuando yo sabía que vivía ahí, que ahí lo veía. Entonces le dije a mi papá, ¿por qué proteger a un pedófilo? ¿Por qué incluso tenerlo en su casa? ¿Por qué darle trabajitos para poderle pagar? O sea, ¿no le duelen sus hijos? Su hijo no murió por drogas, murió porque nunca pudo superar que lo hubieran violado a los 4 años y no poderlo hablar ni no poderlo expresar. La vida de mi hermano fue una mierda. Cuando fue una persona que era súper inteligente, era súper tranquilo, trabajaba, estudiaba, iba a ser odontólogo igual que mi padre.
y la vida se le hicieron mierda. No sabes el dolor tan grande de verlo sentado en la cocina y gritarle a mi mamá, ¿por qué me dio la vida? Yo no quería esta vida de mierda. Ya no quiero vivir. La vida es una mierda. Y mi hermano nunca se lo contó a nadie. Nunca pudo desahogarse con nadie. Era él y las drogas su medio de fuga. ¿Y cómo fue que supieron que abusó de él? Porque mi mamá lo sabía. Porque mi mamá llega un día de trabajar a casa de la mamá de mi papá y ve a mi hermano en el pasillo de la casa brincando y tocándose su trasero y diciendo, me duele, me duele. Mi mamá piensa que, no sé, que no se hizo una correcta higiene cuando fue al sanitario y que estaba rosado, ¿no? Bueno, a ver, te limpio. No, es que me duele mucho. Ya era como que muy fuerte ese grito de dolor. Mi mamá nos platica, mi hermana de mí, que lo lleva al doctor y el doctor le dije que efectivamente hubo penetración anal, que el niño fue violado a los 4 años. Yo repito, me entero ya de grande, ya después de que murió mi hermano. Si él murió de 30, yo tenía 27 cuando él murió. A los 28 años yo me entero. Entonces le dije a mamá, ¿le dijo a mi papá? Sí, sí le dije. ¿Y qué pasó? Entonces ahí es cuando entiendo por qué mi mamá nos alejó de mi familia paterna, porque no permitía que nos vieran, porque le dijo a mi papá que ni muerta iba a dejar que él tuviera nuestra custodia. Y alguna vez yo le dije a mi papá, ok, en dado caso que usted se hubiera ganado esa custodia, ¿íbamos a vivir con usted y su esposa? No, pues tú sabes que tu mamá Lidia, porque nos obligaban a decirle mamá Lidia a mi abuela. Tu mamá Lidia los adoraba y iban a vivir con ella. Y yo entre mí, wow, y con el pelo ahí, ¿no? Le iban a poner carne al león. ¿Cómo, papá? ¿Ese era el amor que le tenía a sus hijos? O sea, entonces, ¿era amor o nada más eran ganas de joder a mi mamá? De te quito a los niños porque quiero y puedo. Y lo que pase con tus hijos me importa poco. Entonces ahí fue cuando ya de grande, ya con la madurez, cómo valoré que mi mamá aguantara tantas demandas, que mi mamá aguantara que judiciales fueran por ella, que mi mamá aguantara tantas acusaciones injustas por parte de mi papá. Porque nada más eran sus ganas de joder a mi mamá quitándole a sus hijos. No era por amor genuino de quiero a mis hijos conmigo. Ay, pero las casas están al lado. Pues guau, qué alivio. Porque teniendo no las casas al lado, los cuartos al lado, estaban usando de sus hijos y de cuánto niño podían. Pero bueno. Oye, Claudia, y has hablado de tus abusadores, entonces no es nada más Salvador. No. ¿Hay alguien más en tu familia? Sí. Repito, de la niñez son semillitas o ese disco duro donde te ponen información y en base a esa información comandos los que determinan absolutamente toda mi vida hasta quizás los 40 años. Es Salvador a los 4 años. Posteriormente, por parte de mi mamá, Jaime, su hermano, me hizo mucha ilusión cuando me enteré que Jaime iba a vivir en la casa donde vivía mi abuelita. Mi abuelita se cambia de casa, o sea, a la casa de al lado, digamos, y Jaime va a vivir en esa casa con su familia. Yo quería mucho a mis primas, más con una de ellas, con Angélica. Éramos uña y mugre, Angélica y yo, ¿no? Pero cuando podía verlas. Entonces dije, wow, van a vivir aquí al lado, ¿no? Qué felicidad. Yo andaba con una amiguita, Norma, y andábamos jugando afuera y todo, y yo veo que Jaime llega a la que va a ser su casa a pintar. Para eso entonces yo tengo, la edad no la tengo muy bien definida, pero yo creo que tengo entre 9 y 10 años y 11 años, a lo mucho, que le digo a Norma, ven, vamos a ver qué está haciendo mi tío. Hoy en día, evidentemente, no les digo tío. Entramos, pero en eso su hermano le habla a Norma, que vaya a comprar algo a la tienda, ¿no? Va Norma y yo me quedo con él. Y yo me encantaban las faldas chiquitas. El señor Jaime se hinca en una rodilla a ver mi falda. Y cuando menos siento, ya está bajando mi pantaleta y mete la otra mano a mi vagina. En ese momento se me caí al tío que yo quería, al tío que yo veía de forma paternal, y yo me quedo inmóvil.
Y yo no, nada más me le quedo viendo y ese tonito que odio de mi hijita, entre susurro de calmando, que se convierte en una pesadilla. O sea, yo prefiero que me hablen duro, que me hablen firme, a ver, tranquila, nena, cálmate, no pasa nada. Porque la mayoría de los pedófilos tienen ese modo. Bendito Dios, yo me quedé paralizada. El miedo me paralizó. El miedo, porque en 5 segundos te pasa el miedo, la desilusión, la confusión, el horror, todas esas emociones al mismo momento. Y yo nomás viendo, y en eso grita Norma, ¡Claudia! Él se levanta y yo salgo corriendo. No vuelvo a entrar a su casa. Hasta que veo que se instala su esposa con sus hijos. Yo a mi tía la adoraba y pasa eso. Mientras 13 años, no, 12, porque todavía yo iba en la primaria. Y de esta persona, de este hermano de mamá, no voy a decir nombre. Porque estúpidamente todavía uno de víctima justifica. Era chamaco, era adolescente. No fue su intención o no sabía el daño que me iba a provocar. Tengo que soportar que en casa de mi abuelita, de la mamá de mamá, no sé, mi abuela iba al mercado o algo y antes de él irse a la escuela, me tumbaba en la cama y se subía arriba de mí a moverse como si estuviera haciendo un coito. Y yo empujaba, quería quitar y era una bestia respirándome aquí, moviéndose arriba de mí. Ya con el uniforme de la escuela, mi tío, hermano de mi mamá. O sea, entonces 2 hermanos de Ya tu van mamá. ahí 2, hermano de mi mamá. Y ya de repente él, si oía que alguien entraba, se quitaba y ya no pasaba nada. Él será el único que no diga nombre. Él sabrá quién es. Él es el único. Porque, repito, estúpidamente a veces todavía protegemos a esos tipos. A Jaime digo tal cual su nombre, porque tenía hijas. Ya tenía 3 hijos en ese momento, 2 hijas y un hijo. El otro era soltero, saliendo de la adolescencia. Bueno, para mí viene literal el paraíso cuando mi mamá nos dice a mi hermano y a mí que está saliendo con un amigo de la familia. Digamos que siempre estaba ahí metido en casa de mi abuelita y todo, Carlos. Y Carlos nos empieza a tratar como hijos. Era, creo que 13 años más chico que mi mamá. Y vamos al cine, pero nos llevamos a tus hijos. Mi abuelita siempre se opuso a esa relación por serme el más chico que mamá, no sé, no. El caso es que llegó un momento en que dice Carlos, mi mamá se embaraza de mi hermana. Empezamos a salir con su familia de Carlos. Su hermano Leobardo era de los más grandes. Un ser, ay, lo comparo con un sapo y que me perdonen los sapos. Gordo, una boca muy grande, unos labios muy gruesos, moreno, horrible. El padrastro de Carlos, don Juan, tenía una camioneta, bueno, de parte de su empresa, de esas camionetas totalmente cerradas, era de limpieza la empresa. Entonces él adaptaba, muy curioso el señor, ponía colchones, los colchones de las camas, y ponía como tablas para las mochilas arriba, y nos íbamos a Acapulco, a balnearios, a Acapulco una semana completa. Y Norma era su hija, era hermana de Carlos, entonces también era como mi mejor amiga. Éramos felices en la playa. Para esto ya llevaban otro camión como de redilas, de un cuñado de Carlos. Y pues mi mamá se iba adelante con José Luis, se llama, porque le decía, Juana, vente para acá conmigo, porque estas se duermen y yo necesito manejar toda la noche, ¿no? Porque mi mamá no nos soltaba. Evidentemente ya traía lo de mi hermano. Mi mamá no nos soltaba, ni a sol ni a sombra. Pero pues con la familia de Carlos, todos íbamos muchos en el camión atrás, cuando de repente siento una mano en mi esquina. Y viene otra vez este chip de abre los ojos, quédate inmóvil, y oigo aquí, la respiración. Era Leobardo. Empezó a abusar de mí en los viajes, a tocarme los senos de 12 años. O sea, yo todavía ni menstruaba. A tocarme la vagina. Entonces ya cuando llegamos a las playas, yo era ya así, y Norma me decía, vente. Y yo, sí, me reponía y volvemos a lo mismo, ¿no? A disociar. Diviértete todo el día. Pero yo lo que hacía era cansarme. Porque sabía que en la noche, cuando viajáramos, iba a ser abusado por Leobardo.
Y desgraciadamente se acaba mi felicidad en esos cuartos que yo veía hermosos, aunque eran feos, porque no sé qué problema tuvieron la mamá de Carlos con su padrastro y le piden permiso a Carlos, la señora, de irse a vivir a la casa con nosotros, pero se lleva a Leobardo. Entonces, tenemos la litera, mi hermano duerme arriba, yo abajo, en la otra recámara mi mamá con Carlos y mi hermanita, que era una bebé, tenía poco mamá de haberla tenido. Y ellos compran de los que les llaman catres, que se doblan y te mueves y rechinan horrible. Empieza a pararse en las noches a tocarme y mientras me está tocando está masturbándose. Entonces aprendí a no dormirme confiada. En cuanto oía el rechinado del catre, yo de un brinco me subí a la cama de mi hermano. Y mi hermano, pues desde el principio era de, ¿qué haces aquí? Quítate, y yo tengo frío. Y me iba para la pared. Pero había veces que era niña, me ganaba el sueño. Y cuando menos sentía yo quería ya correr, yo ya tenía su mano en mi esquina y la otra mano apretando mis pechos. Y yo pensaba, ¿por qué doña Sofía no se despierta? El catre se oye. ¿Por qué no sale mi mamá? ¿Por qué no sale Carlos y lo ven? Y una vez estoy bañándome, entonces yo nunca oí la puerta. Estoy totalmente desnuda secándome cuando siento por atrás, o sea, su pene entre mis piernas, porque me pescó así, yo queriéndome zafar, y él, repito, esa respiración agitada, asquerosa, que yo no soportaba. Y sus manos en mis pechos, como pude, me zafé. Y abrí la puerta porque la puerta teníamos cortina. Abro la puerta y le grito, Vicky, Vicky. Entonces él se quedó en el fondo del cuarto, se vistió, se puso sus trapos de mecánico y se salió. Quiero pensar que Cuca lo vio. Entonces cuando entra Vicky le digo, ¿te esperas aquí conmigo en lo que me he visto? Pero yo me tuve que volver a meter a bañar con agua fría. Porque el simple hecho que te toquen, sientes que traes aquí la mano pegada. Así te bañes 20 veces. Quítate la sensación de en medio de tus piernas de un pene que tú no estás pidiendo a los 12 años. Es algo asqueroso. Yo me bañé y me bañé y me bañé. Me vestí, no dije nada. Pero de repente era, en el día mi mamá, me voy a trabajar y yo estoy muy cansada, yo me quedo dormida. Y sentirlo atrás de mí, desnudo, asqueroso. Y esa vez sí me lastimó, me quería pegar por el recto, por el ano. Quiero pensar ya de adulta, pienso, ¿creen que así hacen menos daño? O sea, no le quito la virginidad y me doy gusto. Como pude, igual me zafé. Yo traía pijama, me fui a meter a casa de Cuca. Entonces, para esto, ya Jaime estaba instalado en su casa con su mujer, con sus hijos, y vuelve a ser ese papá respetable, me explico. Dije, bueno, esa vez fue la ocasión, estaba solo, ya está mi tía. Y yo le dije a mi tía, tía, ¿puedo venirme para acá en las vacaciones? A ver, hija, aquí hay reglas, no puedes andar todo el día en la calle. Lo que no saben es que yo todo el día andaba en la calle para que nadie se atreviera a hablar de mí. Entonces me dice mi tía, aquí hay reglas, aquí tú sabes que tus primas no salen. Y yo, sí, tía. Y aquí se hace que hacer, bla, sí, tía, lo que quiera. Entonces yo a mi mamá le decía, no, me voy a ir a quedar con mi tía Rosa. O no le avisaba a mi mamá, en cuanto mamá se iba, yo me iba a casa de mi tía. Entonces obviamente mi mamá, un sábado que descansó del trabajo, el alterón de trastes de toda la semana sucio, y mi mamá lavando, y pues estaba enojada. Y salgo y le digo, al rato vengo. ¿A dónde vas? Con mi tía Rosa, con Angélica a jugar. Y empieza mi mamá. No, que eres una vaga, ya no estás aquí, ve el trasterío, bla, bla, bla. Y ella estaba en su lavadero y Cuca en el suyo. Y le digo, es que no quiero estar aquí. Fue la única vez en la vida que me atreví y tuve el valor. Porque él sí estuvo a nada de violarme completamente. Leobardo. Entonces le dije, no quiero estar aquí. No, no te hagas no sé qué, y que no quiero estar aquí. ¿Por qué nada más quieres estar de vaga? Ni creas que te vas a largar y te quiero aquí. Y Cuca, yo vi en su mirada comprensión. Y le dijo, Juanita, déjala hablar, deja que te diga. De ahí me agarré y le dije, es que Leobardo me toca. Y Leobardo se desnuda y se me pega. Y yo no quiero. Mi mamá se me quedó viendo, volteó, enjuagó unos trastes, volteó y me dijo, no vengas tarde. Y le dije, está bien, me fui.
Mi mamá no habló conmigo, no me agarró y me dijo, a ver, hija, no pasa nada, yo te voy a cuidar, yo voy a hablar con este tipo o con Carlos, no sé, algo, ¿no? Para mí, o sea, ni le pregunté, para mí fue de, ¿me deja ir? Chido. Fue muy poco tiempo el que yo pude estar tranquila. Yo dormía con Angélica y vuelvo a sentir a Jaime, su mano en mi bajo, su mano en mi pecho, con su hija durmiendo aquí, sus otros 2 hijos en la otra cama y su esposa en la otra recámara. Y eran recámaras sin una puerta en medio, con una cortina. Y yo no hacía ruido porque yo no quería lastimar a Angélica. Yo no quería que se diera cuenta que su papá abusaba de mí. Yo quería mucho a mi prima. Y es otra vez, quédate inmóvil, cállate. Y va a pasar, va a pasar, va a pasar. Que ya termine, que ya termine. Entonces dije, ¿qué hago si me voy? Leobardo me va a violar. Y yo no quiero. Llega el momento en que dice que mi mamá, que Carlos se va. Por lo que vi, nunca fue algo claro. Se fue como, vamos, molestos, ¿no? Yo sentía que mi mamá se había enojado porque Carlos se fue. Mamá, ¿y usted le dijo a Carlos lo de Leobardo? Y mi mamá bien segura me dijo, sí. ¿Por qué crees que se fueron? Porque la semana de que pasó eso, que yo le dije a mi mamá, doña Sofía y Leobardo se fueron. Y yo, ok. Fue todo lo que me dijo mi mamá. Por azares de la vida, Carlos se empieza a comunicar con mi hermana. Me marca, hija, ¿cómo estás? Para esto mi hermana ya le había platicado de Salvador. Y yo, o sea, me derrumba completamente cuando me dice, hija, ¿cómo estás? Perdón porque no sabías de mí. Y yo, ay, Carlos, pues aquí enferma. No, hija, ¿por qué nunca me contaste de ese quién sabe qué? Yo lo hubiera matado al desgraciado. No, Carlos, pues, ¿cómo crees? No. Pero nada más me mencionaba a Salvador. Cuando le dije, tú cuando te fuiste, o sea, ¿te acuerdas? Mi mamá te dijo de Leobardo. ¿Qué? Digo, Leobardo abusó de mí, Carlos. Carlos se puso a llorar conmigo. Hija, ¿por qué nunca me dijiste nada? Digo, Carlos, mi mamá me dijo que sí te platicó. No es cierto, hija, no me lo dijo. Hijo de esto, tal por cual, y al cabrón ya no lo veo. Se fue a otro estado, acaban como de pleito y se largó. Y tú te das cuenta cuando es genuino, cuando les duele tu dolor. ¿Por qué tú no me dijiste? Pues es que mi mamá dijo que te dijo. Entonces yo para esto, pues ya me había como abierto ahora en la pandemia y le dije a mi mamá, usted me dijo que le dijo a Carlos. ¿Qué le dijo? Creo que presioné tanto a mi mamá. Y mi mamá nada más se quedó viendo a otro lado, no me vio a los ojos, me dijo, pues es que eso fue sábado, entre semana yo le dije a Carlos que de ahí del trinchador yo había dejado mis anillos, los metí en una jarrita y pues le dije que doña Sofía se los había robado, que quería mis anillos. Y yo, Y también, o sea, yo esperando, ¿no? Ahí le dije que Leobardo te hacía tal. Entonces no supe, después aparecieron los anillos, yo creo que los volvieron a echar, no estoy segura de verdad. Yo dije que doña Sofía a lo mejor fue Leobardo. Mamá, ¿en qué momento le dijo que Leobardo abusaba de mí? Pues no le dije. Y sí me puse a llorar como, mamá, eran más importante para usted en ese momento unos anillos de oro que violaran a su hija, que abusan de su hija. Entonces por eso tuve que sanar muchas cosas con mi mamá. Ya después la entendí, ¿no? Pues viene de esa educación. A Carlos nunca le dijo. A Carlos le dijo que el motivo era ese, porque pensaba que doña Sofía, pero pienso que hasta en eso me mintió, ¿sí me explico? O sea, mi mamá nada más echó al azar de, me robaron estos anillos, punto. Y aquí no hay más gente que tu familia. Porque mi mamá me consta que apreciaba a doña Sofía. Sí, quizá tu mamá utilizó esa mentira Para que se fueran. Pretexto para que se fueran. Y no tener que tocar ese tema tan escabroso y que ellos no podían tocar. No. Entonces sí me dolió, pero dije, bueno, Carlos ya lo sabe al menos. No. Él se fue, yo pude regresar a casa. Dicen, ¿sabes qué? Van a tirar la vecindad, van a hacer departamentos. Nos mandaron a vivir a unos campamentos, pero literal eran campamentos, o cuartos de lámina de esta. Tiempos de frío, te morías, era un refrigerador. Tiempos de calor era un horno. Y mi mamá dijo, yo no me voy a llevar a mis hijos a vivir ahí, porque me voy a trabajar y la clase de gente, bla, bla, bla. No.
nos regresamos con tu abuelita. Nos regresamos con mi abuelita. Era la casa de mi abuelita, sales, sigue la casa donde vivía Jaime, seguía un como terreno solo, pero había unos cuartos improvisados, por así decir. Ahí vivía otra persona con sus hijos y seguía la casa de Georgina, la otra la hermana de mi mamá. Llega un momento en que mi mamá, no supe nunca por qué mi mamá y mi abuelita discuten, y nos vamos a dormir a casa de Georgina. Entrabas y tenía su cocina, su sala comedor y la recámara. En esa recámara era una litera así y una cama matrimonial así. En la cama de arriba dormía uno de los gemelos de mis primos y mi prima. En la cama de abajo dormía el otro gemelo y yo. Y en la cama matrimonial, Georgina, Chucho, su esposo, y mi prima, la más chiquita. Nunca tuve un afecto físico, digamos, de mi mamá. Entonces, quien te da un poco de afecto, pues dices, es buena gente. Y omites ciertas cosas. Porque pues ya vienes de tantos abusos. Chucho empieza a tocarme en las noches. Una vez más, la historia de no hagas ruido. Ahí está mi tía. Aquí está su hijo. Arriba están sus otros. No hagas ruido, no hagas ruido. Que deje de respirar así, que deje de tocarme. O sea, es algo asqueroso, asqueroso. Y es que no quieres oír ni tu propia respiración. Y por el contrario, no oyes tu respiración y oyes más la de ellos, tocándote y masturbándose. Y mi mamá en ese momento estaba en una crisis muy, muy fuerte de artritis. Georgina fue una de las que dijo que yo había intentado suicidarme por berrinche, porque quería llamar la atención. Jesús empieza a hacer eso. Pero Chucho, para todos, incluida yo, era el tío bonachón. Era el tío que me enseñó a bailar. Yo no sabía bailar. Era el tío que nos llevaba al parque con mi tía, con su esposa. Tráete a todos los niños al parque. Vénganse, vamos a comer esto. Vénganse. Entonces, tu mente de adolescente ya tenía 14 años, 13, 14 años. Tu misma mente no se atreve a pensar de día, conscientemente, a ver, Chucho me está haciendo esto. Pues no es tan bueno como pensamos. No, ahí dejas a esa niña, adolescente todavía, sucia, igual que la niña que fue sucia. Dejas ahí. Y en el día eres la sobrina educada que quiere a su tío el bonachón, que quiere al tío que le demuestra afecto. No eres capaz de ser consciente de acabar otra vez y hacer añicos ese afecto que le tienes a alguien por lo que te hacen las noches. Y a veces Georgina acababa ahogada de alcohol. Yo me daba cuenta que Chucho le daba más y más de tomar para poder ir y masturbarse conmigo, para poder ir y tocarme. Y Georgina acababa ahogada en alcohol y ella ni se enteraba. En ese momento mi mamá, por la crisis de artritis, no trabajaba. Vivíamos solamente de la pensión de mi papá, que era raquítica, como para tener a 2 hijos en la escuela, darles de comer, bla, 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 sin un ingreso de ella. Y Georgina empezó a... Ahorita vengo, Juana, voy a un mandado. Se salía con sus hijos y se veía con Chucho en la esquina para irse a cenar tacos. Y yo veía a mi mamá toda hinchada con el dolor de la artritis, con hambre, no, porque a veces quería cenar aunque sea un pan. Entonces un día dice mi mamá, oye hija, ya terminaron los departamentos. Falta luz y agua. ¿Nos vamos? Vámonos, mamá. Vámonos. Yo ya no quería seguir pagando el hospedaje que nos daba Georgina. Yo ya no quería seguir aparentando que Chucho era el padre de familia y tío preocupado por sus sobrinos. Porque era un infeliz pedófilo que abusaba de su sobrina, teniendo hijas. Que le importaba poco introducirme los dedos y estarse masturbando. Que le importaba poco dejarme marcados los senos. Mi mamá me los veía morados y yo le decía, es que el brasier me marcó. Es que el encaje me cortó.
Dice, ¿por qué traes esos moretones? Es que es el brasier. Mi mamá se dedicaba a buscar brasieres que no tuvieran costuras. Cuando no era un brasier, era la mano del infeliz de su cuñado. Nos vamos al departamento y una vez más ese departamento fue el paraíso para mí. Teníamos lo indispensable. A veces no teníamos ni para desayunar, literal. Y no es que viviéramos en carencias. Fue la situación de salud de mi mamá de ese momento, porque mi mamá siempre nos sacó adelante. Teníamos café, desayunamos café, empezamos a ir a almorzar con mi abuelita y yo entré al CCH y fue una... Volvemos a lo mismo de los novios, ¿no? Entonces, para no tener un novio fijo, como yo era una niña sucia, una adolescente sucia, que cualquiera que quisiera de mi familia podía ir y tocar y masturbarse, empecé a ser muy noviera, pero muy noviera y noviera. Porque eso, si mi abuelita decía que si nos dejábamos tocar, pues ya éramos malas. Si una señorita salía de noche a una fiesta o algo, era lo peor. O sea, tú eres la mala porque te dejas tocar. Claro. Ellos no son malos porque no, te tocan. Jamás los culpé. Porque algo tenía yo que hacía que ellos hicieran eso. Porque Chucho era el tío bonachón, buena onda. ¿Por qué le salía ese instinto? ¿Por qué le salía esa bestia? Ven que puede ser el depósito de su basura, el depósito de su estiércol. Entonces empecé a ser noviera. Jamás un novio me tocó un seno. Jamás dejé que me metieran la mano en ningún lado. Porque empiezas a vivir de apariencias. Yo decía, bueno, sí, soy una puerca, soy una sucia. Pero él, que es mi novio ahorita, no tiene por qué saberlo. Y como dice mi abuelita, me tengo que dar a respetar. Porque si de por sí bonita, nada más me quieren para la cama y sus porquerías. Y luego encima me dejo tocar, no se van a casar conmigo. Porque ese día te implantan, aunque no sea su intención. Porque a mi abuelita tengo tanto que agradecerle. Fue muy rara siempre conmigo, era una especie de amor, no te soporto. Pero a fin de cuentas mi abuelita veía por nosotros cuando mi mamá trabajaba. Y la comida y la escuela y todo, ¿no? Entonces es más lo que le tengo que agradecer a mi abuelita. Y repito, nos daban lo que tenían con lo que podían y con lo que sabían. Entonces ya estando en el departamento, ya para novio formal, digamos, quien se convierte en mi esposo, me caso, soy mamá a los 18, pero él empezó a darse cuenta de ciertas cosas. Él trabajaba, él es músico, entonces llegaba en la madrugada. La primera vez que llegó de madrugada, que no me despertó, que no me hizo consciente que él ya estaba, se acostó y me metió la mano. Bueno, le volteé una santa cachetada y me puse tan mal. Dije, no me vuelvas a hacer eso, no hagas eso. Pero gorda, tengo frío y nada más llegué y te toqué. No, a mí llegas y me despiertas, me mueves, gorda, ya llegué. Y haces lo que gustes y los dos queremos. Pero nunca llegues y me metas la mano dormida. Fue el hombre que, pues del que me enamoré, ¿no? Y con él me abrí. Fue con la primera persona que le dije, vengo de esto y de esto. De Jaime no le platiqué. Bueno, le platiqué varias personas de mi familia y del único que le dije el nombre fue de Salvador, de la familia de mi papá. Error, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Todos los días, diario, afirmándote y exigiéndote, sin decirlo claramente, pero exigiéndote ser el sobrino educado, el hijo educado, con valores, o sea, valores familiares. No, los hijos de Juana son muy educados. Los hijos de Juana a todos nos hablan de usted. Tienes que seguir conservando eso. Jaime empieza a andar con una señora de ahí, de por ahí, ¿no? De donde yo vivo. Y seguía siendo mi tío. Porque pues como si no hablé lo que me hizo, ¿cómo voy a justificar que no le hable o que le haga caras? No, seguía siendo mi tío. Hija, ¿cómo estás? Bien, tío, bien. Y una vez mi mamá se repuso, fue la última vez que ella logró irse a trabajar. Yo me quedé con mi hermanita. La llevo por 11 años. Mi hermana tenía 4 o 5 años. Y mi tía, la más grande, mi tía Cristina, le dice a mi mamá, no seas mala, me vas a cuidar a mis perritos, voy a salir de viaje. Y mi mamá me dijo, no, me voy a unos días, una semana a casa de tu tía Cristina. Se queda Diana, sí, mamá, perfecto. Yo ya tenía a mi niño. Y mi hermanita va a comprar dulces. Y regresa toda emocionada. Yo nada más la vi entrar, yo estaba haciendo de comer, la veo que agarra una mochilita, una chamarra. Ya me voy. A ver, espérate, Diana, ven para acá, ¿dónde vas? Es que mi tío Jaime me va a llevar con mi mamá.
te juro que sentí una furia y le dije, me deja la maleta y ven para acá. No, pero déjame la mochila y vienes para acá. Salí. Y Jaime bien puesto afuera, ya lamiéndose los bigotes, ¿no? Recargado en el carro, todo, esperando a mi hermana. Y le dije, que ni se te ocurra, en tu perra vida, tocar a mi hermana. Ay, ¿qué pasó, hija? No, es que quiero ir a ver a tu mamá. Yo voy a ir. No te hagas pendejo. Y sabes de lo que estoy hablando. Porque si tocas a mi hermana, sí. Y lo sabes. Mi hermana, obvio, así. Mi hermana nunca se enteró. Desde ahí fue que yo empecé a ocuparme de infancias externas a mí. Lo que no hice por mí. Porque no podía hacerlo. Metí a mi hermana a jalones y le dije, en la vida, con nadie, con ninguno de tus tíos, con nadie. Eso sí, me decía, voy a casa de mi tía Araceli a jugar. No está mi tía, está mi tío Alfredo. Y le decía, ok, con Araceli. Y ya yo le gritaba, Ara, sí, ya iba para allá, Diana. Ah, órale. Fue, repito, poco tiempo el que trabajó mi mamá. Tiempo después yo tenía a mi hijo, tenía yo creo que como 1 año y medio. Y una vez salgo a la tienda a comprarle leche y está Jaime en la tienda con la señora con la que andaba, ¿no? Medio tomado. ¿Qué haces, hija? Que le voy a comprar la cena al niño. Seguí hablándole. O sea, le dejé de hablar un tiempo cuando lo de mi hermana, pero ya sabes, se viene Navidad, se viene Año Nuevo. No puedes delante de toda tu familia dejarle de hablar porque tendrás que explicar. Seguí hablándole. No le voy a dar de cenar, tío. Oye, ¿no quieres algo de que te compre aquí una garnacha? No, tío, gracias. Gracias. No, mira, para que cenes, yo todavía estúpida. Y Juan ya, mi esposo en ese momento, ya se fue a trabajar, tío. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y mi hermana cómo está? Ah, bien, fue a casa de mi tía Cristina. Siempre se la pasa con su hermana, no la grande. Ah, ok, entonces ahorita ya le das de cenar al niño y a dormir. Le digo, sí, tío. Pues obviamente estaba viendo quién estaba en la casa. A veces no dimensionamos y nos creemos fuertes y nos creemos todo bajo control. Pero no te acuerdas de ese chip que te metieron de niña, de esos comandos, de yo hago esto y tú vas a reaccionar así, porque eso te enseñaron, porque a eso te programaron. 11:30 de la noche tocan, mi niño ya estaba dormido y abro y era Jaime. ¿Qué pasó, hija? Déjame entrar a tu baño. Sí, tío, pase. Pero ya soy una mujer casada, ya no soy una niña. Aquí no vas a hacer lo que se te hinche tu gana, ¿no? Estoy tomando un café y de la nada sale del baño haciéndose ya el muy, muy borracho, que en ese momento se la creí porque vi que estaba tomando afuera. Va y se sienta en el sillón y de la nada se quedó dormido. Y yo estoy, tío. Bueno, pues es el hermano de mi mamá. No, es tu tío. Ya soy una mujer casada, que ya puede hablar, que ya se puede defender. Me voy a dormir. Y en la madrugada despierto con la pantaleta aquí y él encima de mí, queriéndome ver. Y yo, no grites porque vas a espantar a tu hijo. Empecé a empujarlo como pude. Es increíblemente asqueroso cómo un hombre enfermo se puede transformar en una bestia. No razona, no piensa. Y no piensa que esa fuerza, no piensa que es tu familiar, no piensa. Solamente quiere penetrarte. Es lo único que quiere. Y yo no hice escándalo porque mi hijo estaba durmiendo a un lado. Como pude lo aventé. Me paré sin hacerle ruido a mi niño. Y lo saqué. Todavía salió con el pantalón y los calzones aquí. Y afuera en la sala le dije, a su madre, lárgate de mi casa. Me quedé, lloré y lloré. Obviamente a las pocas horas, porque el papá de mis hijos llega a la madrugada, llega y yo estoy acostada, pues me ve los ojos. ¿Qué tienes? Y le dije, a ver, Juan, no quiero que hagas nada, no quiero que, por favor, pasó esto. No, él lo quería matar. Él quería matarlo. Y le dije, no hagas nada. Porque con todo el chip que yo traigo, si tú hablas, van a decir que soy mentirosa. Van a decir que yo miento, que lo estoy inventando y te van a echar la culpa y son capaces hasta de mandarte. Por favor, no le hagas nada. Te prometo que en la vida le vuelvo a abrir. Me quiero desahogar y voy con Georgina. Llorando, obviamente, yo estaba muy mal. Le dije, tía,
su hermano Jaime me hizo esto y esto y esto. No, hija, ¿estás segura que no te vio? No, tía, no pudo. Obviamente me tocó, se alcanzó, no sé cómo lo hizo, yo creo que yo estaba muy dormida, no sé. Que la gente podrá decir, ay, ¿no sentiste? O sea, hay diferentes niveles de sueño, ¿no? Dijo, un estudio así lo comprueba, ¿no? Que hay un sueño muy profundo donde no eres consciente de tu entorno. Y yo todavía le pido a mi esposo que no busque problemas. No. Voy con Georgina, se lo digo, y le dije, tía, no le diga a nadie, por favor, no le vaya a decir a mi mamá. Pasan, no sé, 3 días y llega mi mamá, sale mi mamá, voy a casa de tu abuelita, sí. Regresa mi mamá hecha una furia. Ven, ¿qué? ¿Cuándo vino Jaime? Y yo entre mí, ya le dijo. Digo, tal día. ¿Qué te hizo? Pues ya le expliqué. ¿Segura que no te vio? No, mamá, no me vio. ¿Estás segura? Sí, mamá. Entonces, Juan, no, señora. Juan es el papá de mis hijos, mi esposo, mi ex esposo. No, señora, que le dijo, mira, Juan, no hagas nada y no por él. En la vida lo quiero ver aquí al desgraciado. Pero no hagas nada porque conozco a mi familia. Y no quiero que se le vayan encima a mi hija. Y yo, pues, contrólate, ¿no? Por mí, por tu hijo, por favor. Porque un hombre corpulento de 1,85, yo sabía que dándole un golpe no se iba a detener. No se iba a detener. ¿Y por qué él iba a acabar en un reclusorio? Porque tristemente así es. Y con la vida de nosotros destrozada. Se confía, pasa un mes y lo vemos en la esquina. Íbamos al mercado, mi esposo y yo. Y veo a mi esposo, le dije, no le digas nada. No, por favor, me dice, permíteme. No, Juan, vámonos, vamos. Me dice, ¿confías en mí? Sí. Entonces, tranquila, aquí espérame, no voy a hacer nada, te lo prometo. Yo vi que se le acercó, el otro lo quiso saludar, Juan. Ya después, obvio, el papá de mis hijos me dice que le dijo, si no hago nada, es por mi mujer, no por ti. Pero una más, y yo te y te mato a madrazos, valiéndome madres toda tu familia. En la vida te le vuelvas a acercar a mi mujer. ¿Sabes qué hizo el otro? Está bien, Juan. Así. O sea, ni un discúlpame, agachó la cabeza porque sabía lo que había hecho. Porque evidentemente no estaba tan borracho como me hacía creer. Pasa y le digo a mi mamá, ¿quién le dijo? Mi tía Georgina. Me dice, no, me lo dijo tu abuelita. ¿Y yo qué? Georgina fue y se lo dijo a mi abuelita. Y mi abuelita, en vez de, a ver, mijita, ¿qué está pasando? Fue y le dijo a mi mamá. Entonces fue como un secreto a voces que todos sabían que Jaime me había querido violar. Pero ni mi propia mamá fue y le reclamó a Jaime. Llegamos al colmo, yo seguía frecuentando, como ya estaba separado Jaime de su esposa, de mi tía Rosa, yo seguí ya casada frecuentando a mis primas y a mi tía. No, yo, tía política, pero la quería mucho. Llego un día a su casa, mis primas habían salido, estaba mi primo el chico, pero viendo la tele y me dicen, hija, necesito hablar contigo. Le digo, dígame, tía. Quiero que me digas la verdad. Sí, tía, dígame. Tu tío Jaime te vio. Y yo así de... no estaban separados, estaban como de sí, no, porque ella sabía de la otra señora, ¿no? Y le dije, no, dime la verdad, hija. ¿Confías en mí? Sabes que te quiero mucho. Y yo, sí, tía, te vio. No, tía. Le dije lo que me hizo. Perfecto. Al poco tiempo lo dejó. O sea, ya, supe. Jaime ya no vive con Rosa. Rosa lo corrió. Punto. Ya no supe más. Posteriormente, desafortunadamente, mi tía murió, pero el dolor también de ella, ¿no? Como esposa y madre de sus hijos, y su hija sobre todo, el saber eso de su esposo. ¿Qué le digo? O sea, nunca supe más. Pues ya dije, de mi vida adulta en la vida vuelve a haber un abuso. Obviamente creo que es lo que pasamos desgraciadamente tantas mujeres, ¿no? El que te toquen en la calle, bla, bla, bla. Me separo, empiezo una vida laboral. Yo era feliz en mi vida laboral porque descubro una nueva etapa mía. Ahí yo era Claudia, no era la mamá de la esposa de la hija de, era yo y mi capacidad. Todavía de demostradora en farmacia empiezo con este dedo hinchado. De repente un día vamos a guardar medicamento, jalo así con la mano, las 2 manos la caja y siento dolor aquí. Y estos 2 dedos ya no me respondían. Se quedaron así y dije, ¿por qué? Ya se me hacía muy pesado trasladarme en el metro. Era un dolor de pies impresionante. Le dije, mamá, me duelen mucho mis pies, mi dedo me habré pegado. Entonces me dice, mamá, vete a hacer unos análisis, Claudia. Le dije, pues sí.
34 años y salgo positivo, artritis reumatoide deformativa. Y yo no recuerdo, y a la fecha, y a mis hijos les consta, nunca he renegado de las enfermedades. Jamás. Me he adaptado porque seguía siendo mi prioridad sacar adelante a mis hijos. Y yo decía, ok, tengo artritis, pero sigo caminando bien, digamos. Empiezo tratamiento y lo que sigue, ¿no? Y justo era cuando empiezo yo a despegar, porque justo cuando me detectan la artritis, me mandan a hablar de laboratorio, que si quería ser supervisora. Y yo, claro que sí. ¿Manejas computadora? Ay, claro que sí. En mi vida había aprendido una computadora. ¿Sabes Word, Excel? No sabía de qué me hablan. Y yo, sí, todo te lo sé. Ya medio encarrilada, yo tenía otra compañera, Verónica. Ella supervisaba las otras cadenas de farmacias y éramos las dos supervisoras. Cuando el asistente del director me dice, Claudia, se va el director, y pues no sabemos qué director se vaya a quedar, ¿no? Y yo, está bien. Y me acuerdo mucho que dicen, va a haber, háblale a tus chicas, la junta va a ser en el hotel fulano de tal, en el aeropuerto. Ahí vas a la junta, mensual. Ok. Yo recuerdo mucho que llegué y vi a un hombre sentado en la mera entrada, sí, pero como alejado de todos. Aquí estaban las chicas, mi jefe directo y él allá. Pero su mirada lujuriosa, viéndome el trasero, viéndome enfrente. Y yo dije, y un hombre de traje podría decir bien parecido, pero no lo digo tan convencida porque ese bien parecido es una persona que toda la vida, siempre, desde ese momento me dio asco, repulsión, su mirada. Yo llegué, empezamos la junta y todo. Llegó un momento en que, bueno, les presentamos al nuevo director y era él, Miguel. Y yo, pues, a trabajar normal, ¿no? Y Miguel nos empieza a hablar a las supervisoras, a los gerentes, para conocernos. ¿Y tú quién eres? Me llamó la atención que me preguntó, ¿casada, soltera, separada? Y dije, bueno, no sé qué importancia tenga eso, ¿no? Entre mí, pero dije, bueno, no, sí, casada. Ok. ¿Cuántos hijos? No, pues 3. Ok. No, pues llevas buenos números en tu cadena, bla, bla. En ese momento quizás muy correcto el señor, ¿no? Dije, bueno, fue mi impresión, ¿no? En ese mismo lapso, Miguel me dice que despidió a la capacitadora, que yo me quedaba también de capacitadora. Entonces ya estaba yo de supervisora de todas las cadenas, de todas las chicas que tenemos a cargo, y me voy de capacitadora. Creo que cada mes lo hacía, o cada 2 meses, dependiendo. Me mandaba a hablar a su oficina y me decía, Clau, me están pidiendo cabezas en Guadalajara, porque los dueños eran de Guadalajara. Y yo, ok, ¿y luego? Pues no sé, yo no quisiera que tú tuvieras que renunciar. Y yo inmediatamente era entre mí, no me puedo quedar sin trabajo. Mis hijos, o sea, no. Y yo, y luego, Miguel, no, pues, estoy haciendo lo posible. Porque esos depredadores de verdad, es como si les dieran una guía. Vas a hacer esto y esto para anularte, para agotarte, mental y físicamente. Entonces yo con ese era de poner más esfuerzo, ¿no? Pues duermes menos horas para poder preparar tus capacitaciones. Entonces yo ya era supervisora de las directas, de las chicas que tenemos directas del laboratorio, era capacitadora de todos, de las de directas, de las de agencia, y coordinaba yo también la agencia. O sea, yo iba a las juntas con ellos, veíamos los planes, todo me lo tenían que reportar a mí, yo tenía que autorizar nóminas. Yo amaba, sí, mi trabajo, andar en la calle, pero más amaba estar alejada de la oficina, estar alejada de Miguel. Porque era insoportable el tener que pararme en su escritorio y él se diera la vuelta y sentir su mano en mi nalga. El sentir que se parara atrás de mí y de repente su mano adentro de mi blusa. Entonces aprendí a ponerme una coraza como de, no me das miedo, no me estás espantando. A ver, Miguel, quítate. Miguel, no. O sea, a ver, estamos tratando esto. Y de repente era su actitud de desprecio. Si venían los dueños, me decía, mañana no te quiero aquí. El dueño específicamente. Y yo, ¿por qué?
no, tienes que ir a tal lado. Y su asistente me decía, Claudia, no te deja venir porque va a venir el señor fulano, ¿no? El dueño. Era muy así. Un día llegó y me dice, ¿cuánto pagas de tu plan telefónico? Y yo, tanto. ¿Sí tienes plan? Le digo, sí. Tengo plan por mis hijos, ¿no? Ya sabes, las llamadas sin costo, X. Y me dice, ok, voy a hacer lo posible para que te paguen parte del plan o te paguen el plan completo. Necesito que me des la BlackBerry. Y yo, ¿por qué? Porque la necesito para Claudia. Obviamente la cuenta clave ni idea tenía. Y le dije, oye, pero yo también tengo correo. A mí me llegan los correos que contesto en los traslados, no en el metro, en el micro, en el camión. ¿Cómo? Pues llegas a tu casa a contestarlos. Para eso tienes una laptop. Y yo, Miguel, pero a veces son... Tú me has reclamado porque son urgentes que yo no he contestado. Pues vemos cómo lo acomodas, pero lo tienes que hacer. Entonces yo llegaba de trabajar de la calle, de estar visitando farmacias, a trabajar en la computadora. Te va agotando, porque me dormía tipo 3 de la mañana a veces, 2 de la mañana. Empecé a sentirme muy agotada, muy cansada, me costaba trabajo levantarme. Yo creo que me daba esa inyección de adrenalina de que decía, este quiere pretexto para correrte, tú necesitas el trabajo, levántate. Levántate 5 de la mañana para estar a la hora de entrar en la oficina, ¿no? Porque era en transporte público. Y yo cargaba todas las muestras médicas, si había promocionales, yo cargaba promocionales, yo ya tenía la artritis, pero no me impedía ir cargando. Entonces cuando me dice van a mandar coche de Guadalajara, pues hay que seguirle echándole ganas, vamos bien para que, pues ya les dije que necesitas coche. Y yo la verdad sí me ilusioné mucho, ¿no? Dije, me va a facilitar, porque yo andaba en toda la ciudad, mucho tener coche. Voy y inmediatamente me pago el curso de manejo. Cuando llega el coche, Miguel, lo del coche, luego vemos. Entra otro cuenta clave y le da el coche al cuenta clave. Y yo así como de, ¿es en serio? Tú dijiste, me hiciste pagar un curso. El coche lo mandaron para él, cuando yo sabía que no era así. Entonces, cuando él manda también a la cuenta clave a visitar farmacias, ella me decía, tú no te preocupes, pásame tu plan de trabajo y nos vamos juntas. Porque ella veía que yo ya estaba mal de la artritis y yo ya me empezaba a sentir más mal. Ella fue un amor de persona, porque yo iba en el coche y literal me quedaba dormida. Flaca, ya llegamos. Y yo, ay, perdón, no te preocupes. Porque se me veía. No me dejaba, obviamente, dormir esa carga de trabajo y esa carga emocional de que siempre me estuviera amenazando. Llegó un momento dado en que me dijo, pues no sé, creo que ya no quieren supervisión, ay, yo de verdad, créeme, he hecho lo imposible por salvar tu puesto, pero igual ibas a tener que renunciar. Ya fue tanto mi coraje que le dije, ¿sabes qué, Miguel? Si van a prescindir de mí, yo no voy a renunciar. Punto número 1. Punto número 2, no me vas a coger. Hazle como quieras. A mí no me vas a coger y tampoco voy a renunciar. ¿Quieres? Córreme. Llegó un momento, me harté de no ser valorada, de ser presionada, de agotar. Le digo, no me dejas dormir, a mí es a la que molestas a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, siempre te contesto, siempre me pides cosas que no, y delante de la gente me tratas con una falta de respeto, de desprecio, y ya estoy harta de estarme cuidando los pechos, las nalgas, de estarme cuidando de ti. No me vas a coger y córreme cuando quieras. ¿Es todo? Muy burlón él, creo que sabía lo que hacía perfectamente. Un día me habla el ejecutivo de una de las agencias, Raúl, y me dice, Clau, necesito que chequemos, que me des autorización de unas facturas, que chequemos el visto de, tú ya lo revisaste porque Miguel no me quiere pagar, son 2 meses, debemos pagar nóminas, bla, 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 y dice que hasta que tú no lo revises conmigo, él me paga. Yo sé que no te gusta, porque todos sabían. Sabían las intenciones de Miguel conmigo, mis demostradoras, que a él yo le tenía mucha confianza y él bajita la mano, oye, estas actitudes, le dije, sí, Miguel me está acosando. Dice, ay, Bernal, ¿qué hacemos? Le digo, mira, yo le doy la vuelta, yo ya le dije que si me quiere correr, me corra, pero no va a pasar nada ahí. Porque era un tipo que ya con todas las actitudes me resultaba tan repulsivo.
O sea, no lo soportaba ni cerca. Pero volvemos a lo mismo. La educación que nos das, y más en el ámbito laboral. Y presionada porque tienes hijos que mantener, porque quieres conservar tu trabajo, por bla, 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 pues sí, jefe, está bien, jefe, ¿no? Y si el jefe quiere cotorrear, pues nos reímos de sus malos chistes. No, o sea, total que Raúl sabía y me dijo, mira, Bernal, yo de verdad me da mucha pena, pero esto urge. ¿Qué te parece si nos vemos a tal hora en la oficina para que nos dé tiempo de revisar y nos salimos juntos? Y yo, perfecto, gracias, Raúl. Nos pusimos a revisar, se nos llevó algo de tiempo. Miguel seguía en su oficina, él normalmente se iba a las 7, nos dieron las 9 de la noche y él seguía ahí. Cuando acabamos de revisar, le digo, ya está firmado, ya. Me dice, ok, ¿qué te parece? Él fue el que me dijo, ya pedí el taxi, está afuera esperándonos. Entonces me dice, yo me paro en el arco de la puerta, le digo a Miguel que le entrego, me voy para entretenerlo y tú te puedas salir. Y yo, perfecto, gracias. Cuando voy para afuera, oigo el Bernal. Y yo sí. Y me quedo parada en la puerta y Raúl le dice, Bernal ya salió porque pide un taxi, se está subiendo al taxi. Háblale, necesito que se quede. Le hace Miguel, es que ya pidió su taxi. Que meta otro taxi. Necesito checar unas cosas con ella. Y yo en la puerta así de... Yo me acuerdo y hoy en día me da como ternura, como digo, la cara de Raúl hacia mí. Me veía y yo así viéndolo de no te vayas, no te vayas. Y me dice, delante de Miguel, te espero, Bernal. No la esperes porque nos vamos a tardar. Y yo volteo y lo veo y le digo, vete, Raúl, tu taxi te está esperando. Bernal, si quieres me quedo. No, vete. Porque yo sabía que Miguel se iba a desquitar conmigo. Porque yo sabía de qué modo, siguiéndome amenazando, siguiéndome quitando herramientas de trabajo, siguiendo presionando. Me quedé con él, una vez más quiso pasarse de listo. Le dije, ya te lo dije, no me vas a coger, tú no ibas a revisar nada conmigo, me voy. Agarré mis cosas, me salí. Ahí me vengo a dar cuenta. Yo me acuerdo que caminé, me voy al metro, le hablo a Betty. Betty era la asistente. Le digo, Betty, voy saliendo de la oficina. Y Betty, sí, qué poca madre de... Le digo, sí. Hasta ahorita me dejó, a lo mejor mañana te dice que me corren. No, de eso me encargo yo, que no te corren. Y ya yo debería de hablar con el señor Andrés, el dueño. Y le dije, no, Betty, tú no te metas en temas. Hasta ahorita creo, y eso es también un tanto a nosotras que creemos tener la situación controlada, que yo tengo todo bajo control, ¿no? Le pongo su alto y tan. Además que tú sabes, según los rumores, que con quién anda, pues ya se le quitará el berrinche. Bueno, Bernal, conste. Y agarra un taxi y mañana me das el costo del taxi y yo lo meto a tus gastos. Que no se pase de listo, bla, bla, bla. Gracias, eso sí te lo agradezco. Pasó. Me habla por teléfono un día y me dice, ¿dónde andas? Y le digo, en Satélite. Dice Miguel que te quiere que a las 6 de la tarde. Y le dije, que no invente, tengo que llegar a hacer la prenómina, a revisar esto. No traigo computadora. Ya se lo dije, que venías mañana temprano. Dice que vienes hoy. Y yo así de, qué poca madre. Sí, termino aquí, voy para allá. Llegué a la oficina y en la Condesa y las están juntas, ahora hasta que se desocupe. Luego está bien. No se desocupaba. Total que salí, creo, a comprar algo o subí a la computadora que tenemos arriba. No recuerdo la verdad que hice. El caso es que cuando regreso ahí con Betty, él ya se había ido. Y le dije, ¿a esto me hizo venir? Me dice, ay, Bernal. Le digo, pues sí, mejor Betty. No, pues sí, mejor que no lo vi. Y espero a Betty. Ella sale a las 7. Y me dice, ¿nos vamos juntas al metro, Bernal? Sí, vámonos juntas. 7 y le habla por teléfono. ¿Qué pasó, Miguel? Y yo, uy. Y le hace, no, Bernal. Y yo, le hace, es que creo que ya salió, Miguel, no creo que le alcance. Y yo nada más oía como el murmullo en el teléfono, no, ya claro. Y tapa la bocina y me dice, ¿qué te pasa el teléfono? Le dije que ya saliste, pero dice que te alcance. Y yo le dije, mira, de todo mundo me hace la vida de cuadritos, pásamelo a ver qué quiere. 7 de la noche, ya se había largado, yo lo hacía en su casa. Dije, pues, le contesto, ¿qué pasó, Miguel? Bernal, mañana salgo, no sé de qué estado dijo que salía.
Y es urgente que me traigas unos documentos que dejé ahí. Betty puso como el altavoz y le dice, Miguel, yo voy, ¿en dónde estás? Me tuve que quedar en tal hotel. ¿En hotel? Sí, Betty, porque mañana me queda más cerca de aquí el aeropuerto que mi casa. Y necesito que Claudia me traiga sus documentos. Le hace, te repito, Claudia va al norte y yo voy al sur, te los llevo. No, Betty, porque necesito ver otros pendientes con ella antes de irme de viaje. Y yo así. Dije, dámelo, se los doy. Una vez más, la seguridad de todo bajo control, yo lo controlo, ¿no? Ya soy una señora de 38 años, con mi carácter. O sea, ¿qué va a pasar si digo no es no? Gran error. Porque yo ya venía agotada con una crisis de artritis, con fibromialgia encima, que no lo sabía. Entonces me fui caminando de la oficina al hotel, traía el sobre y en la recepción había dos personas, dos hombres. Y les digo, vengo a buscar al señor Miguel fulano de tal, habitación tal. Sí, señorita, permítanme. Le hablan y le digo, dígale que le dejo aquí los documentos. Dice la señorita que, ok, ahorita le digo. Y me dice, señorita, que suba a dejárselos a usted. Le digo, dígale que el taxi me está esperando. Pero yo creo ellos notaron algo, ¿no? Señor, es que está un taxi en la esquina esperándola. Y todavía medio apenado me dice, señorita, que necesita que usted suba. Ya le dije que está, sí, ya lo escuché. Le digo, subo rápido, no se preocupe. Subo, toco la puerta, le extiendo inmediatamente el sobre. Pásate, Bernal, yo vi un vaso que ya estaba él tomando. Y le dije, no me voy a pasar, ten los documentos que necesitabas. Le dije a Betty que necesitaba, ¿qué cosas quieres ver, Miguel? Yo vivo muy lejos. El metro estaba lleno, o sea, yo 1000 cosas, ¿no? Te vas en taxi, mañana lo metes en gastos. O sea, sí, Miguel, pero tengo que llegar a hacer esto y esto y esto. Pásate. Y yo recuerdo, yo llevaba un pantalón blanco, un blusón blanco, nunca me han gustado las blusas cortas, y un saco. Y me paso justo, o sea, la puerta y nada más de un paso así y pegada a la pared. Y me paro. Y él cierra la puerta. Le dije, a ver, ¿qué necesitas hablar conmigo? Ahí vuelve a entrar esos comandos que me metieron. Quédate callada, no digas nada, no respires. Yo estaba recargada en la pared. Inmediatamente se me abalanzó, me empezó a besar el cuello, a querer desabrochar el pantalón. Yo, no. Pero en el no me quedé pasmada. Y yo no reaccioné hasta que estaba desnuda en la cama. Se quitó de encima de mí y me dijo, ya lárgate. Y yo lo único que reaccioné fue buscar mi ropa en el suelo, vestirme, bajé. Yo ya no volteé a verlo, no le dije nada. Bajé y los de recepción, no sé qué cara llevaba yo, que uno de ellos jodió al otro. Me dice, ¿todo bien, señorita? Y volteé a verlos, les dije, sí. Señorita, ¿le pedimos un taxi? No. Salí, me paré en una esquina y le hablé a Betty, llorando. Betty. Me dice, Bernal, ¿qué te pasó? Le digo, Betty, no sé, no, tengo miedo. ¿Por qué, Bernal? Le digo, ¿por qué? Estoy en la calle y yo no sé andar en la calle en la noche. Se sorprendió, obvio, porque yo siempre una mujer segura, con carácter, con una voz firme, diciéndole a las 10, 11 de la noche que no sabía cómo llegar a mi casa. Y me dice, a ver, agarra un taxi, Bernal, no me puedo mover. ¿Ves el metro cercano? No me puedo mover. Bernal, por favor, agarra un taxi. ¿Estás segura que no te hicieron nada? Y yo, no. ¿Te asaltaron? No, Betty, no me puedo mover. Yo tengo miedo a salir sola en la calle en la noche. Me dice, ay, me acuerdo, muy amorosa, chiquita, agarra un taxi, por favor. Es más, no me cuelgues. Y yo estaba recargada en una esquina, volteando a ver todos los coches. No quería ni pensar qué acababa de pasar. Tenía asco. O sea, llegué a mi casa
Mis hijas, mami, yo recuerdo mucho que mi hija me iba a dar un beso, le puse la mano. Permíteme, mami, me anda mucho de la chis. El del taxi me iba diciendo, todo bien, señorita. Y sí, señorita, ¿le pasó algo? Y yo, no. Lo que pasa es que me espanté. Ay, señorita, las calles están peligrosas. Y yo, sí. Me calmé en el camino para que mis hijos no me vieran así. Llegué, inmediatamente me metí a bañar. No podía llorar porque no le quería decir a mis hijos, no le quería decir a mi esposo. Me metí a bañar, me puse la pijama y yo sola me empecé a recriminar. ¿Por qué terminaste ahí con él encima de ti, peleándote? Si te da asco, si es repulsivo para ti. ¿Por qué lo hice? Todavía autocastigándome. Porque no le dije no, porque se lo permití. Dije, si todo el mundo sabe que me da asco, que me es repulsivo. Me lo callé. Para eso Miguel siguió, ¿no? Pero ya era una sonrisa de burla. Dentro a su oficina y me dice, no, que no te iba a coger. Y yo nada más moví la cabeza, me salí. Y yo ya no quería, o sea, ni por equivocación, ¿no? Y yo entraba a su oficina y me cierra la puerta, no la voy a cerrar. Yo le dije, Miguel, sí o sí voy a agarrar vacaciones, no me importa. Y si ya estamos para que nos corran, que me corran con provecho, antes agarro mis vacaciones. Pero yo ya lo vi, un día me habla, amiga, ¿cómo estás? Y yo, soy tu amiga, Miguel, ¿qué quieres? ¿Qué crees que vino Andrés y está haciendo auditoría? Después me entero que obviamente creo que lo estaban investigando por fraude. Y él no me quería en la oficina. Y para mí mejor. Le dije, entonces meto o no vacaciones, quédate en tu casa. Tu sueldo sale igual. Pero no me quería porque sabía que yo sí iba a hablar. Entonces, no, Andrés está haciendo esto, el otro. Me habla, creo que fue la cuenta clave que me dice, ¿qué crees, flaca? Le digo, ¿qué? Ya corrieron a Miguel. Le digo, júramelo. Me dice, sí. Te van a hablar. Y sí, efectivamente me habló Andrés, el que se quedó a cargo, a la oficina. Entró y estaba hablando con uno por uno. A ver, dime, no, pues yo superviso esto. Y me dice, Clau, te voy a hacer una pregunta muy delicada. No quiero entrar en más detalles por ti, por respeto a ti. Miguel en algún momento se sobrepasó, pasó el límite. Le dije, sí, me acosaba. No me atreví a decirle que me había violado. Y no me atreví a decírselo porque, pues ya sabes, yo se lo permití. Yo no le dije que no. Yo fui tan pendeja para quedarme quieta como estatua. En ese momento yo así pensé, ¿no? Y la vergüenza era mía y la culpa era mía. ¿Cómo te atreves a ir a ver a tu jefe a las 9 de la noche a un hotel si sabes que traes un acoso detrás? Eso pensará la gente, pero lo que la gente no piensa es, no me quería quedar sin empleo, ya me había agotado física, emocional, todo, ya me había agotado él. Entonces le dije, sí, Andrés, me dices todo lo que quería saber. Ya, no se tocó el tema, salgo yo de ahí, entro a otra empresa, un día me quiero levantar para irme a trabajar. Levántate, el cuerpo no me respondió. A mí me duele absolutamente todo, hasta las cejas, las pestañas, todo. Y yo dije, no puede ser que no te levantes, tienes junta, tienes esto, levántate. Y mi cuerpo no me respondía. Como pude, fui al baño a bañarme con agua muy caliente para poderme mover. Y dije, no puedo. Fui con la reumatóloga y no recuerdo por qué caigo en el hospital. Cuando llegamos a reumatología me dicen, a ver, yo vi una hojita con un dibujado un cuerpo y puntitos negros, o sea, una figura, silueta, y puntos específicos. Y me dijo la doctora, te voy a tocar estos puntos. No me dijo al momento por qué. Cuando me pone la mano y yo, ay, para esto ya era algo raro, porque mis hijos me hacían, oye, y yo, ay, me duele. Y les decía, revísame, tengo un moretón, mamá, no tienes nada. O sea, esto yo, oye, no lo soportaba. Entonces, ya yo veo que la doctora, la reumatóloga, le dice a la practicante que está con ella,
Da positivo a 11 puntos. Y yo, ¿de qué se trata? Me acuerdo que la doctora se agachó y me dice, tranquila, mami, yo sé lo que te duele. Yo sé cuánto te duele. Ahorita te voy a mandar a que te pongan una inyección para que te calme un poco el dolor. Y le digo, sí que tengo fibromialgia. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Poco a poco fui investigando. Bajé impresionante de peso. Y yo sabía ya con el diagnóstico de la fibromialgia. La realidad es que no estaba dando el 100 ya en el trabajo. Un día me dicen, a ver, entra un nuevo gerente y va a ir a hacer ruta contigo a Pachuca y a Cruz Azul. Entonces yo solita, Claudia, no te debes de dormir, no se deben de dar cuenta, no te duermas. Pero era la enfermedad, era la confusión que yo traía en la cabeza de todo, ¿no? De sentirme agotada. Cuando siento, Clau, yo, me perdí. Entonces lo primero que se me ocurrió fue decirle, ay, discúlpame, es que me tomé un antigripal y me tumbó. Sí, no te preocupes. Entonces yo solita, no, de regreso no te debes de dormir, ahora sí no friegues, no te duermas. Fue lo mismo. Ya casi llegando aquí a la ciudad me despierta y me dice, ay, disculpa, Clau, todavía el considerado, ¿por esta o por esta? Y yo, no, por aquí. No, para llegar a la empresa y yo agarrar mi carro e irme a casa. Pues evidentemente me despidieron. Ella me manda a hablar y me dice, me salió de la junta en la que estaba yo con las promotoras y me dice, mira, se han dado ciertas situaciones, de acuerdo a la evaluación de José Luis, de esto, del otro, que pues lo mejor es terminar la relación laboral. Yo no lo pensé 2 veces. Al momento que le estoy diciendo sí, mi cerebro está diciendo, qué bueno, me puedo ir a dormir a mi casa. Qué bueno. Y yo, sí. Y ella sorprendida de, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Salgo de ahí. Afortunadamente, de verdad, le hablé a mi hermana y le digo, ¿qué crees? Pero yo bien quitada de la pena. ¿Qué? Me acaban de correr. No, ching. ¿Y ahora? Le digo, no sé, pero yo mientras me voy a la casa a dormir. Me dice, ¿qué te vas a la casa? Estás bien mala, vete a urgencias. Y yo, ay, no, voy mañana con calma, vete a urgencias, Claudia, estás mal. Y mi primera incapacidad, 28 días. Y yo, ¿es en serio? Entonces al otro día quedé de ir a firmar la renuncia al otro día. Porque me dice, ¿estamos de acuerdo? Le hablo a recursos. No, yo no te firmo hoy, porque yo sabía que traía mi mente muy mal, muy confusa. Y le dije, no, yo hoy no te firmo. Sí estoy de acuerdo, pero yo vengo mañana a firmarte. Punto. Pero mira que de una vez si estás de acuerdo, no te voy a firmar hoy. Punto. No, o sea, señora, no pierda su tiempo, no voy a firmar hoy, vengo mañana. Pues no le quedó de otra más que dejarme ir. Entonces al otro día llega mi hermana con mi incapacidad de 28 días, y así me dieron una pensión temporal. Fueron 9 meses de incapacidades con 2 años de pensión temporal, en los que ya fui viendo cosas, ¿no?, de la fibromialgia. Dicen los médicos que la fibromialgia va a veces aunado a las personas que tenemos artritis, una enfermedad así crónica, porque de tanto dolor, es como un gatillo para la fibromialgia, o la muerte cercana de un familiar, una separación, un accidente automovilístico o abusos sexuales. Pero todo esto es un cóctel de muchas cosas, ¿no? La educación que se nos da, el que es más fácil guardar debajo de la alfombra la mierda de la familia, y es más fácil entrar en tratamiento. Tú tratas y yo miento. Eso es perfecto, ¿no?, para el tipo de educación que traemos. Entonces un día llega su hermana Araceli. Cuando le digo, a Ricardo y a mí nos pasó esto y esto, nos violaron esto, se puso a llorar, me dice, ¿qué? Le digo, sí. Y muchos de su familia. Y Georgina Coca, que fue la que nos juzgó, en vez de preocuparse que su hermana estaba agonizando, se sienta, me agarra la mano y me dice, hija, le digo, ¿qué? Nada más dime que tu tío no. Dime que tu tío no. Yo nada más volteé a verla y dije, es neta, tu hermana se está muriendo y a ti te está preocupando que sea o no tu marido, ¿no? Y me le quedé viendo y le dije, no es momento de hablar de eso. A mí ahorita me urge ver a mi mamá. Me paré y la dejé sentada y me fui. Pero yo veía la angustia en su cara. Porque cuando yo a los 15 años me quise suicidar, ella fue de los que dijeron que quería llamar la atención
que yo estaba haciendo berrinche, sin saber que era una niña abusada, y hasta por su marido. Qué fácil es juzgar. Entonces ahora, el día de hoy es una batalla por callar, por pretender, como ellos, que no pasa nada. Porque mi abuelita sabía lo de Jaime, Coca sabía lo de Jaime. Ay, yo en Luna soy orgullosa de ser Luna por parte de mi mamá, pero por mi mamá, no por los lazos sanguíneos que me unan a apetitos, abusadores, y no por pues, las parejas que escogieron, ¿no? Así como le regresé la responsabilidad a mis padres, les tengo que regresar la culpa y la vergüenza a mis abuelos. Porque ya vivieron toda una vida como hombres perfectos, padres de familia, hombres respetables, hombres de bien, cuando son una mierda. Porque yo hablo de mi experiencia. Somos infinidad de primos. Yo no sé de otras primas, de otros primos. Yo ahí ya no le quise rascar por el lado de mi mamá. Fue como casualidad que me enterara, un tanto casual, un tanto lo busqué del lado de mi papá de Salvador. Pero de los dos lados lo había. Y volvemos a lo mismo. Mi mamá, ya cuando yo le dije, fue este, mi mamá sí me dio el apoyo, haz lo que tengas que hacer. Pero evidentemente yo creo que por la edad, yo creo, ya no quiso como enfrentar, ¿no? Otro pensamiento. El decir, ¿sabes qué, hija? Vamos en este momento y lo hablamos delante de mis hermanas y así los expones. Y que truene ella lo único que me dijo, adelante, haz lo que tengas que hacer por sanar. Nunca sanamos. Yo todavía sigo. Es una lucha en pedirle perdón a esa niña. El querer cambiar o el querer quitar el asco que siento por ella. Porque yo veo mi foto y digo, pobre de ti, te destrozaron la vida. Pero no te puedo abrazar, perdóname. No te puedo abrazar porque me das asco. Porque a pesar de todo yo te sigo echando la culpa a ti. Y veo la cara de mi nieto, porque un nieto tiene como su carita como yo cuando niña. Y no puedo ver una niña inocente de 7 años, por ejemplo. Yo veo una niña sucia. Y es algo que podré decir la gente, por favor, hasta a tus 50 años todavía. O como dicen, no, no es la única mujer violada. O sea, yo no tengo la culpa de tus traumas. Y se los dije, quiero que sean parteaguas. Yo decidí que la vida de mis hijos y de mi hermana iba a ser diferente. Y sí, a lo mejor fui muy rígida y muy sobreprotectora, pero gracias a eso tuvieron una niñez como debería de ser, con inocencia, protegidos. Nadie te toca, no te dejo ir a casa de nadie, no hay pijamadas, pero también les cambias esa vida. Y si me dijeran, ¿volverías a pasar por eso, por protegerlos? Sí, volvería a pasar por eso las veces que sean necesarias. Que me pasara a mí, que a esa niña la siguieran agarrando como depósito de mierda. A seguir soportando sus respiraciones de un enfermo excitado con una niña. A seguir sintiendo un pene erecto cuando una niña de 4 años no debe de tener un pene en la boca. Cuando una niña no debe de sentir cómo le introducen los dedos en la vagina. Que todavía te digan estás loca. Nada más es que la gente en general dimensione que a mis 50 años no puedo sanar. Y yo quiero que llegue de verdad ese momento antes de que diga adiós, hasta aquí llegaste, que yo me pueda reconciliar con esa niña y que esa niña me perdone por rechazarla, por sentir repulsión por ella. Porque conscientemente yo puedo entender todo eso. Pero mi subconsciente que me trabajaron desde niña tiene que volver a resetearse para decir, no, eso que te dijeron que las mujeres bonitas nada más son para las cochinadas de los hombres, es mentira. Tú vales. Eso que te hicieron no fue tu culpa, no fue tu decisión. No tenías un vestido sexy a los 4 años. No le dijiste, estoy excitada y quiero tu pene en mi boca. No le dijiste al esposo de tu tía,
que fuera y se masturbara con su mano en tu vagina, que te dejara los pechos con moretones. Yo todavía no usaba brasier cuando yo ya traía marcas. Y marcas en el cuerpo se pueden quitar. En el alma nunca. Nunca se quitan. Y lo que a mí me da un poco de alivio es haberle salvado esa niñez a mi hermana, a mis hijos. Hasta que no le pase a alguien en carne propia o a un ser muy querido, es que dimensionas el tamaño del dolor y el daño que te hacen. Y por eso yo quiero a Salvador, a Chucho, a Jaime, al otro que no menciono nombre, a Miguel y a todos y cada uno de los que hablaron de mí, que carguen ahora con la vergüenza y con la culpa que les corresponde. Yo ya no, ha sido un peso tan pesado en mi vida. Es un lastre tan pesado que cargas de vergüenza, de asco. Eso es tan difícil tener intimidad por primera vez o cuando empiezas tu vida sexual. Y dices, es la persona que amo y ¿por qué me produce asco que me toque así? O porque no quiero que respire así, pues sí es normal. Y es tener que lidiar con muchas cosas. Lidiar con muchas cosas ciertas cosas que yo de plano no aceptaba. Así amar al papá de mis hijos, a mi pareja, no. No, no. Eso no. Y eso no. Te jode la vida íntima. Porque también habrá personas que, ay, güey, ya lo pasaste, ya pasó, ya. Y es algo, dices, ¿y por qué si ya pasó? A mí me sigue doliendo todo el cuerpo. ¿Por qué tengo así las manos? ¿Por qué no puedo ver fotos mías de niña? ¿Y por qué tengo que cargar con todo eso que no es mi culpa? Y que digan que, ya de grande no te hagas. O sea, ¿sabías a lo que ibas con tu jefe en un hotel? No tienen ni una idea. Lo que es que te programen desde niña. Y el tener que buscar otra vez tu valor. Aprendí otra vez a disociarme, pero de manera diferente. De esa niña era otra niña. Esa Claudia siempre está encerrada en un cuarto oscuro, húmedo, maloliente. Y no la quiero sacar de ahí. Y yo sé que sufre y que le duele y que necesita un abrazo, un beso. Y no la quiero sacar ahí porque no sé cómo lidiar con la repulsión que me causa. Y yo digo, pobrecita, no había quien viera por ella, quien viera señales. Y me duele mucho. Y me duele mucho pensar, como decía mi hermano, la vida de mierda que llevó en sus 30 años. Porque él de plano no se lo contó a nadie. Y él se refugiaba en las drogas. Y las drogas hacían que se refugiara durmiendo en el panteón, en mausoleos. Porque a lo mejor era el lugar donde él se sentía seguro, bajo tierra, con un ataúd arriba, otro abajo, y alguien más enfrente de él drogándose. Porque nos hacen la vida mierda y nosotros seguimos haciendo nuestra vida mierda, fumo. Y yo sé que no está bien, pero es como una válvula de escape a esa rabia. Digo, ya me acabé todos los dientes. Y sigo acabándome los pulmones. Porque no sabes cómo controlar esa rabia, cómo acabar con esa rabia. Y yo sé que después de esto también es un parteaguas de un antes y un después. Yo el día que murió mi mamá, yo sé con qué familia se me quedé y con qué familia no me quedé. Y quienes no están son los que van a decir que miento, que estoy loca, que todo lo invento. No me importa lo que piensen, esto lo hago por mí, para mí y por mis hijos. Lo que piensen ellos y cómo lidien ellos con esto que sepan es problema de ellos. Nada más que no se les olvide que ahora ellos también ya tienen nietos, que tienen más sus hijos, todo. Y que sus hijos, si tienen alguna adicción, algún problema de actitud, que se sienten y ahora sí se atrevan a hablar con ellos a ver si no les pasó algo similar. Es por mí,
principalmente, pero también es por los demás. Por los demás inocentes que no tengan que esconder fotos de niños, que no quieran verse de niños porque sienten pena y asco de ellos mismos. Es básicamente por lo que me decidí, tuve el valor. Alguien me dijo, oye, hay entrevistas, tu silueta, no. Porque es como volver a aceptar que me sigue dando vergüenza, algo que a mí no me debe de dar vergüenza. Quedarme en el anonimato es seguir alimentando una vergüenza que no es mía, una culpa que no es mía y que hoy sí decido regresárselas a quien le corresponde y que hagan con ello lo que se les antoje. Llega un momento en que piensas todas las posibilidades. Acepta una entrevista así, piensa en el después. Bueno, ¿qué sigue después? No, a mí no me importa quién quiera hacer algo legalmente, porque estoy consciente que el delito sexual no prescribe. Y si quieren ver a un anciano diabético, enfermo del corazón, de la presión, en la cárcel, como gusten. Porque todos los archivos que tengo, que ya parece enciclopedia del psiquiátrico, no miente. Abuso sexual infantil, depresión, ansiedad, pensamientos obsesivos, pensamientos suicidas. Eso no miente. Y es una lucha diaria, por ser feliz para poder cooperar a la felicidad de mis hijos, de mis nietos. Y han sido mi apoyo más fuerte. El más fuerte y el que me da valor, que hazlo, mamá. Así como lo dijo mamá, haz lo que tengas que hacer para sanar. Y seguiré con ese proceso y ya que ellos se hagan cargo de lo que les corresponde. Yo tengo que seguir intentando rescatar a esa niña. Tengo la esperanza de algún día poder abrazarla y volver a hacer de un modo que esa memoria de esa niña sea algo feliz, sin la sombra, sin la oscuridad en medio de sus días. Quiero rescatarla de ahí y decirle, a ver, tus papás están tan enfrascados en sus problemas, en pelearse, en juicios. No te preocupes, yo estoy aquí para ti. Yo sé que es cruel el hablar así de una niña, ¿no? Y pero si esa niña soy yo. Pero desgraciadamente yo sí conocí monstruos. Y ahora a esos demonios los regreso al infierno que les corresponde. Yo ya viví mucho ese infierno. Que les toque un poco de él.